Buenas tardes a todos. Es un gusto disfrutar de este encuentro con vosotros para compartir entre profesionales, porque veo que tenéis un nivel muy alto todos, así que es un gusto. Primera norma, si me queréis hablar, ahora estáis todos muteados como norma general, pero si en un momento queréis comentar algo, decir algo, preguntar algo, dudar de lo que digo, por supuesto no hablar sin problemas, porque no veo el chat. Eso también os lo digo, que estoy a una distancia del Zoom que está en la pantalla del frente. Y sin más, pues voy a compartir con vosotros una sesión en la cual el objetivo de la sesión es compartir con vosotros las metodologías que utilizamos en Fundación La Caixa, de investigación, universo, medida, muestra, de los públicos, ¿de acuerdo? De las audiencias y de los públicos. Y comentaros dos cositas. Yo estoy en la Fundación desde el año 2008, he sido director de Cosmocaixa Madrid, tuve que cerrar el centro, entre otras cosas, y desde el 2014, que lo cerramos en 2013, 2014 soy responsable comercial. Y el responsable comercial de todos los Caixa Forum, de Cosmocaixa Barcelona, también de las itinerantes y de los proyectos actuales que estamos haciendo con digital, con oferta digital. ¿Qué ocurre en toda esta visión? Yo, seguramente todos conoceréis el Caixa Forum. Estamos creando, entre comillas, un trabajo interno y también hacia el usuario, siempre pensando en el usuario. El objetivo de la parte comercial es poner siempre al usuario en el centro y hacer un modelo de relación con ese usuario donde yo pongo el foco mucho en temas de ticketing, precios, oferta, bueno, al final lo toco todo. Todo el mundo creo que conocéis el modelo de Caixa Forum. Caixa Forum es un modelo que el primer Caixa Forum como tal nace en el 2002, que es Caixa Forum Barcelona, aunque como centro, aunque es verdad que anteriormente, desde el año 89, en la Fundación La Caixa y desde el año 81 con el Museo de la Ciencia en Barcelona, que después se convirtió en Cosmocaixa Barcelona, pues ha tenido siempre salas de exposiciones o espacios expositivos o espacios con actividades. Actualmente tenemos 8 Caixa Forum: Zaragoza, Sevilla, Madrid, Zaragoza, Palma, Girona, Lleida, Tarragona y Barcelona, y abrimos, esto vamos, que es oficial, abrimos posiblemente en julio o en el verano del 2022 Caixa Forum Valencia. Después tenemos las itinerantes, que también veremos algunos ejemplos. Las itinerantes es toda la marca Caixa Forum que va a un montón de ciudades, más o menos entre 80 y 100 ciudades al año, con una oferta de 8, Melies, Guernica, Da Vinci, Tierra de Sueños, Arte en la Calle, y con unidades desplegables. Y también soy el responsable de que esto pues tenga unos aforos determinados, tenga unas franjas posibles, que ahora hablaremos de ello, y todo lo que implica y cómo analizamos todo ese público y cómo lo medimos. Soy el responsable de evaluación, eso también significa que tengo acceso a un montón de datos, y nosotros como Fundación La Caixa somos unos privilegiados en la oferta que hacemos y en el análisis que tenemos, porque ahora veremos cómo desde el año 2009 hemos hecho un cambio metodológico interesante y hemos vuelto a hacerlo con el COVID, ¿de acuerdo? Y también algunas ideas que todavía no están ejecutadas, por ejemplo la evaluación por voz, que es muy interesante, con el análisis semántico, que después veremos si es para segmentar, para relacionarnos, etcétera. Por supuesto, el crecimiento del CRM con el cambio a Salesforce, el famoso Salesforce, que veremos cuánto tiempo se gestiona, con su compra que ha tenido varias compras a medida que ha ido creciendo. Pero bueno, vamos a empezar con un montón de ideas que me gustaría conversar con vosotros. ¿Qué vamos a ver? Datos de audiencia, análisis de audiencia. ¿Qué consideramos? Pues la primera idea es cómo conocemos, sabemos de nuestras audiencias, sean presenciales o digitales o on-off o mezcla. Yo creo que aquí hay una discusión que parece que está últimamente en el usuario, la audiencia es digital o es presencial. Bueno, da igual, se mezcla. Creo que todo se mezcla, hay experiencias digitales en espacios presenciales, hay mucho de digital y de online que está surgiendo sobre todo desde el confinamiento. Hay un gran cambio y nosotros estamos en ello también, veremos cómo nos sale, cómo aumenta la experiencia con contenidos digitales, etc. Bueno, ¿cómo conocemos, que de esto va a versar esta sesión, cómo conocemos a nuestras audiencias? ¿Qué herramientas vamos a utilizar o utilizamos nosotros? Vamos a compartir un montón de datos y de casos, con qué metodología, qué datos recopilamos para trabajar este perfil. Al final generamos unos perfiles de audiencia y esto nos lleva a ¿para qué quiero todo esto?
Bueno, por supuesto para objetivizar, porque la gente empieza a hablar muchas veces de oído y yo siempre digo que los datos, el data model, que nosotros estamos con este concepto también, el data model, lo que nos da es una objetivización y que nadie duda de ella, en principio, si está bien hecha la metodología. ¿Y todo ello para qué? Para un análisis, para una visión, una interpretación y una estrategia. ¿Qué ocurre? Que si no conocemos a la audiencia, no tenemos estos datos mediante las herramientas y no lo analizamos y tomamos decisiones, pues podemos seguir funcionando, y se funciona, hay muchas entidades e instituciones que funcionan sin una evaluación, sin un ticketing, sin unas medidas, sin unos datos directos, sin unos datos indirectos. Ahora veremos la diferencia entre datos directos e indirectos, o entre datos estructurados y no estructurados. También os tengo que decir que los datos no estructurados cada vez crecen más, ¿de acuerdo? Y los datos no estructurados son una gran fuente de información sobre tu audiencia. Y todo esto trufado con un montón de ejemplos y de casos que van a versar sobre CaixaForum o Cosmo Caixa alrededor de todos los centros, y digital voy a poner menos porque está habiendo un gran cambio en presencial, posiblemente indicadores digitales de las audiencias tengáis muchos más, pero podemos también hablar de ellos. ¿Qué ocurre? Y voy a decir algo que es obvio, que las audiencias o públicos se están dividiendo o se están trabajando entre presenciales y digitales. Nosotros, en nuestro caso, el peso del trabajo y la focalización en las audiencias presenciales hasta el pre-COVID era absoluto o completo. Había muy pocas pinceladas de audiencias digitales. A partir del COVID o del confinamiento del 12, 13 o 14 de marzo, si lo consideramos el sábado o el viernes o el jueves que cerramos CaixaForum Madrid, pues la visión hacia el foco de la audiencia digital ha aumentado. Hay productos, ofertas, experiencias, modelos de relación digitales muy buenos. A mí Google Arts and Culture me gusta mucho, por ejemplo, gratuito y es una locura para mí, en el cual nosotros cuando ahora cada vez hablamos más de las audiencias, las mezclamos, y cómo una audiencia compra o cómo una audiencia accede a un contenido o cómo compra un ticket presencial. Por ejemplo, hemos hecho un proyecto muy bonito que se está haciendo desde marzo, abril y mayo, ahora un viernes con NEO, que es un festival de ciencia y arte en Cosmo Caixa. Ves perfectamente cómo reacciona a la compra o cómo reacciona al contenido. Bueno, y al final, ¿quién viene y quién no viene? Pues de esto voy a compartir, ¿vale? Cuando hablamos de audiencias y público, no voy a hablar de a quién me dirijo y por qué me dirijo a ellos. Hay un previo en todas las instituciones, es mi público al que me dirijo es un target, porque tengo un propósito y genero una oferta, ¿de acuerdo? Esto no voy a hablar de ello, doy por hecho que todas las instituciones tienen claro a quién van. Nosotros, por ejemplo, siempre hablamos de un público general, un público familiar, un público faun, que es el culturalmente inquieto, y un público educativo. No son como nuestros grandes cuatro. Nosotros, en principio, queremos llegar a todo el mundo. Tenemos entrada para todo el mundo, tenemos, entre comillas, oferta para todo el mundo, tenemos para el público educativo, tanto si es el estudiante o si es el profesor, ¿de acuerdo? Por tanto, doy por hecho que a quién me dirijo y por qué está definido, con el propósito y por qué. Lo que vamos a tratar es, bien, ¿y ahora quién viene? ¿Quién usa? ¿Quién ve? ¿Quién interacciona con mi contenido? ¿De acuerdo? Y no solo eso, sino ¿qué opina el NPS? El Net Promoter Score, que lo utilizamos desde el año 2015, nos da una recomendación. ¿Quién nos recomienda? ¿Cómo nos han encontrado? ¿Qué opinan? ¿Por qué han comprado una cosa más que otra? ¿Qué hora compran? Todo esto con evaluación y análisis, y llegamos a un proyecto que tenemos interno que es el Data Model, en el cual tenemos una serie de herramientas. Por ejemplo, una empresa que se llama Click, que te genera visualización de datos. Claro, primero hay que conseguir los datos. O otra empresa, por ejemplo, Dilax, que ha mapeado con unas antenas de wifi y con unas cámaras de calor y de imagen borrosa, de lógica difusa, y nosotros tenemos ahora, por ejemplo, los mapas de calor dentro de una sala de exposiciones de cualquier CaixaForum. Y medimos perfectamente por el ticketing, por el acceso o por Dilax, los tres conceptos que utilizamos para medir el acceso a una sala, ¿vale? Bueno, pues vamos a trabajar, o voy a compartir esta parte. Para ello voy a empezar, porque siempre uno empieza con la teoría, pues no, yo voy a empezar con tres ejemplos, para ver tres ejemplos. Uno que hemos hecho ahora en enero y febrero del 2021, con unas visitas online, y estos datos son de ticketing. También hicimos evaluación, ahora explicaré cómo hicimos la evaluación, pero voy a hablar solo de la herramienta ticketing.
El ticketing es una de las grandes fuentes de información de data model para las audiencias. Otra que hicimos en el verano del 2018 con la exposición Ópera, que estuvo tanto en Barcelona como en Madrid. Voy a dar los datos, y estos datos o este análisis lo hicimos con un aplicativo específico, ya que en esta exposición el usuario, el visitante, debía ponerse unos cascos, y con esos cascos iba dando un paseo por la exposición y iba cambiando de zonas, y en cada zona escuchaba los contenidos, la música ambiente, los audiovisuales y todo directamente con las explicaciones, etcétera, según cómo se moviera en los cascos. Por tanto, los cascos eran una medida muy buena de cuál era el uso. Y otra que hemos hecho hace unos días, que lo puse este fin de semana para tenerlo, es un análisis del ticketing de abril 2021, que nos preguntábamos cuánta gente sacaba las entradas y cuánta gente no venía. Más o menos vamos a ver que en CaixaForum Madrid hay un 10% de usuarios que no vienen. ¿Qué podemos hacer con ellos? Bueno, pues una de las preguntas que queremos hacer con ellos, que una de las acciones es una acción posterior de por qué no viniste, queremos que vengas de verdad cuando sacaste la entrada. Bueno, eso son acciones a posteriori y el análisis, primero hay que tener el dato. Pues vamos con el primer ejemplo. Hemos hecho una prueba piloto en enero y febrero del 2021, hemos hecho lo que llamamos CaixaForum Live, lo hemos vendido, no es gratuito, esto ya viene el tema de los contenidos digitales. En este caso era la exposición Faraón en CaixaForum Tarragona, estaba en ese momento, y en la Sala Universo de Cosmocaixa. Y entonces ofrecimos una serie de sesiones, para ser exactos, 6 sesiones de la visita a Faraón, del British, una exposición que tenemos con el British, y CaixaForum Live, que le llamamos CaixaForum Live, pero era en Cosmocaixa, y eso es un tema un poco más complicado de marketing, por un tema de comunicación, que fue la Sala Universo de Cosmocaixa. Hicimos 3 semanas, dos sesiones de Faraón y 2 sesiones de la Sala Universo, a la semana siguiente 2 y otros 2, total 6 más 6, enero y febrero. Bueno, pues hicimos una serie de promociones, se comunicó en la página web de Ágora Digital, que es donde están los contenidos de CaixaForum. Bueno, hay que conocer todo esto, todo cómo se comunica, porque muchas veces el resultado que vas a obtener, o la medida que vas a obtener, o el análisis que vas a hacer y las decisiones posteriores también depende mucho de qué acciones de marketing has hecho, o de comunicación o de difusión. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues cuando acabaron las 6 sesiones, 6 más 6, pues hicimos un análisis interno y aquí veis algunos resultados. Por ejemplo, ¿qué resultados? ¿A qué hora compraba la gente? Toda la compra era online. ¿Por qué? Porque podías estar en La Coruña, podías estar en Lima, podías estar en Buenos Aires, podías estar en cualquier lugar. Por tanto, no es el canal taquilla, nosotros ya veremos análisis de canal taquilla y canal web, en este caso todo era canal web. Por tanto, aquí vemos en el cuadro de la izquierda, y hemos hecho unas franjas para que veáis a qué hora se compraba más. Pues más o menos se compraba más por la mañana, de 10 a 2, ¿de acuerdo? Un 54% se compró por la mañana. La siguiente franja donde hubo más compra fue por la noche, de 8 a 12, y después ya hubo un pupurrí. En algunos que compraron de 0 a 8, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso para Faraón. Y en el caso de la Sala Universo, pues también hubo una mayoría que compró por la mañana, de 10 a 12, otros al mediodía y otros por la tarde, muy poco en otros horarios, ¿vale? Ahí vemos un poco la Sala Universo y la Sala Faraón. Se vendieron unas 150, ¿de acuerdo? Porque eran 6 sesiones por más o menos 6 sesiones por 25, yo creo que eran, y entonces salían 150 tickets por Faraón y 150 tickets por Sala Universo, ¿vale? Ahora, la siguiente es el día de compra. Se vendió todo, el 100%, se vendió entre el 19 de enero, 20 de enero, 21, 22 y 23. Claro, aquí influye mucho la comunicación. ¿Por qué se vendió mucho en el caso de Sala Universo el sábado 23? Porque lanzamos el viernes por la tarde una newsletter a X personas. La newsletter no muere, aunque podamos considerar que las apps están funcionando muy bien y otros medios de comunicación, pero la newsletter no muere. Solo lanzamos una newsletter y todo el mundo respondió el sábado por la mañana, posiblemente en la Sala Universo. Bien, ¿qué ocurrió en Faraón? Que nosotros no lanzamos la newsletter hasta el viernes a la misma hora que la Sala Universo, que fue a las 3 de la tarde del viernes, también para que veamos la reacción. ¿Qué ocurrió entonces? Que hubo gente que compró antes de que saliera la newsletter. Esto nos da una muestra del interés del producto. Bueno, pues ahí vemos el análisis del día de compra. ¿Compraron más hombres o mujeres? Se podía comprar de uno en uno, porque forzábamos a que una operación igual a un ticket.
¿de acuerdo? A veces es una operación igual a 2 tickets o a 6 tickets, ya veremos esta diferencia. Bueno, pues aquí vemos que en el caso de Faraón hubo más mujeres que hombres, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando compras pides el género. También aquí hay una discusión bastante interna, el no sabe no contesta u otros géneros, no voy a entrar en ello ahora. Y vemos que está un 70 en Faraón y un 60 en Sala Universo. En nuestro caso el perfil es más mujer que hombre. Y después el precio. Pusimos un precio barato, porque lo único que queríamos probar, bueno, 3 euros. Si eras cliente CaixaBank tienes siempre el 50%, 1,5 como veis allí, y más o menos fue 50-50. ¿De acuerdo? Por ejemplo, depende mucho de la oferta. A mí me sorprende porque, vamos, que sea 50-50, pues depende mucho de la oferta, depende mucho del correo electrónico que hemos enviado, depende mucho de la zona. Bueno, este análisis de cliente o no cliente a nosotros nos va a cambiar bastante. Es verdad que nuestro modelo, si todos lo conocéis, recordad que los clientes CaixaBank con tarjeta, vamos a llamarlo así, pueden entrar de forma gratuita a las exposiciones y cualquier actividad la tiene el 50% del precio. Es un modelo un poco, un poco especial. También lo tiene la Fundación Mafre, este modelo. Y después, ¿qué nos va a ocurrir? Pues una duda que tenemos y no sabemos qué va a ocurrir es, por ejemplo, con el tema con la fusión con Bankia. Pasamos de 12 millones de clientes CaixaBank a 20 millones, más o menos, y una de las, ya estamos notando el cambio en Madrid, por ejemplo. Estamos viendo cómo aumenta día a día el número de clientes Bankia / CaixaBank que acceden a nuestros centros. Bueno, pues aquí tenemos un análisis sencillo, directo, gracias a la herramienta de ticketing, de qué pasó con ese comprador. Y después veremos y qué hacemos con esto. ¿De acuerdo? Esta es la gran pregunta. Vale, yo os pregunto ahora, pero aquí me falta un cuadro, ¿de acuerdo? Un cuadro que después de ver lo anterior, pues nos damos cuenta, ah, sí, la hora de compra, el día de compra. Falta un cuadro que, bueno, no lo voy a presentar aquí, que es un cuadro de doble entrada. ¿A qué hora compras y qué día compras? ¿Por qué? Porque aquí te da una parrilla real de, oye, compra mucha gente el viernes o el sábado 23 por la mañana, por la tarde. En realidad, para ver una visión completa del usuario, de quién compra, porque en teoría la pregunta es, el que compró después accedió, ¿cuántos correos electrónicos diferentes tuvimos, por tantas cuántas operaciones diferentes tuvimos, cuántos tickets diferentes tuvimos? Bueno, estos análisis los tenemos. En este caso fue curioso porque cuando es una venta para una visita online, que fue una visita en directo, que no se grabó, que era en streaming, o ibas o no ibas en el streaming directo, pues siempre es una visita individual, es decir, la gente compra para sí mismo. Solo hubo una persona que compró 2 entradas, por tanto teníamos 2 veces su correo y se lo daría a alguien. Después, bueno, hay un tema del acceso, del código, etcétera, que ya son temas más de procedimientos. Aquí tenemos un primer ejemplo que todavía no sabemos cómo vamos a ejecutar en la próxima oferta online, pero para que tengáis aquí una idea. Vamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo, que no tiene que ver con ticketing, pues queríamos conocer a las personas que venían a ópera, una vez que entraban en ópera. Esta exposición del Victorian Albert Museum, una exposición no magnífica, extraordinaria, tanto museográficamente, lo que es la escenografía la ponemos nosotros generalmente, pero en sí son 7 ciudades, 7 óperas, 7 autores, y que te hacían un recorrido no por la historia de la ópera de forma cronológica, sino la historia de la ópera de forma conceptual. Fue un éxito rotundo. Era una exposición, era en verano, que suele venir menos gente, en Madrid, después pasó a Barcelona en octubre, bueno, en septiembre del año 2018, pero es una exposición que tú cuando entrabas recibías una petaca, le llamamos petaca, ahí lo veis en un mostrador de mano izquierda, con unos auriculares que funcionaba solo, lo encendías y vas pasando por todo el recorrido y subía y bajaba el sonido, y en función de donde te acercabas escuchabas una ópera, escuchabas las cartelas, escuchabas el audiovisual, escuchabas unos interactivos, escuchabas una ópera y la verdad que funcionaba. Eran de Schneider, esta marca, y funcionaba extraordinariamente bien. Y nos preguntamos, bueno, midamos a qué hora, cuando se lo doy al usuario,
con un móvil lo que hicimos es poner un código de barras en cada uno de los 300, eran 300, en este caso un código de barras que se leía cuando se entregaba y cuando se entregaba al usuario y cuando salía se tomaba también, de tal modo que teníamos registro de entrada y registro de salida, ¿de acuerdo? ¿Y qué resultado nos dio? Bueno, pues nos dio el siguiente resultado. Bueno, voy a pasar aquí para que veáis más, que prefiero verlo aquí. El primer dato. Tuvimos, esto era en Madrid, ¿de acuerdo? En Madrid tuvimos 33.000 eventos, es decir, que dimos 33.000, bueno, dimos muchos más, ¿no? Pero que empezamos a contabilizar fueron en 77 días que dimos de entrada. Después válidos porque se hizo un cribado de aquellos que eran solo un minuto, que eran muy poco tiempo, que eran muchísimo tiempo o que se había quedado en la entrega pero no en la recogida. Bueno, pues más o menos 23.000 eventos válidos. Por tanto, tenemos 23.000 registros, que es un número bastante alto. Y lo primero que nos dimos cuenta es que el promedio de entrega y de devolución era 55 minutos. La gente sacaba un promedio de 55. Recordar que la mediana, el promedio es el promedio, pero la mediana es que el 50% está a un lado y el otro 50% está al otro. Por tanto, hay un 50% del público que estaba a 51 minutos y otro por más de 51 minutos y otro por 50% que estaba menos de 51 minutos. ¿De acuerdo? ¿Qué más datos? Pues que un 5% eran menos de 20 minutos, un 25% estaba entre 20 y 40, entre 40 y 60 un 34%, había algunos entre 60 y 90 y un 10%, los más frikis de la ópera, pues estaban 1 hora y media. Aquí ya tenemos una medida del tiempo que estaba el usuario. Y uno se pregunta, bueno Alejandro, pero todo esto ¿para qué? Para conocer al usuario. ¿Por qué? Porque después, si tuviéramos que programar franjas, si tuviéramos que localizar, que se puede hacer de otro modo, no lo voy a decir, a esos usuarios que nos dan el permiso, que son los más frikis, pues en Symfony, que ahora tenemos Symfony, pues le hubiéramos dado una invitación o mantenemos un modelo de relación. El objetivo de conocer al usuario, al visitante, al beneficiario, a lo que queramos, sobre todo es objetivizar y después establecer una relación con él. Bueno, así lo pensamos nosotros, ¿de acuerdo? Si nos damos cuenta, el 38% de las personas están más de 1 hora, ¿vale? Bueno, esto es más análisis. Oye, ¿pero a qué hora vienen? ¿Vienen muchos a primera hora? ¿Vienen muchos entre semana? Pues nos damos cuenta que más o menos, bueno, como cerramos a las 8, bueno, pues algunos se retrasaría y habría allí unas entregas a finales. Pues por la mañana, entre semana, de 10 a 12, pues un 23, un 24, al mediodía hay un bajón, un 10%, un 27 y un 21. Es decir, la distribución es bastante homogénea. En fin de semana, pues vemos que en fin de semana es por la mañana viene más gente que por la tarde. También era verano, ¿eh? Y por ejemplo esto influye, porque en invierno el fin de semana por la tarde es mucho más que por la mañana. Si nos damos cuenta después cuánta gente ha venido entre semana y en fin de semana, pues son 15.000 y 7.500. Bueno, para ver si viene más gente en un sitio o en el otro. El 66% vinieron en semana y entre semana, perdonad, y en fin de semana un 34%. Esto, por ejemplo, no ocurre en invierno. En invierno está viniendo un 40, un 42 en fin de semana y un 60, un 55 en fin de semana. Entre semana y en fin de semana aumenta. Bueno, depende del uso, pero aquí vemos que con 23.000 registros pues teníamos una información de qué pasó con todos esos usuarios en CaixaForum Madrid. ¿De acuerdo? El promedio, generalmente, un dispositivo rotaba 2 veces al día. Es decir, que el mismo dispositivo, porque íbamos haciendo que tenían que ir todo por orden y después ponerlo en orden para que se cargase, que eso es otro tema, la carga. Por tanto, generalmente un dispositivo rotaba 2 veces. Podríamos decir que si rotaba 2 veces y daba una vuelta completa, ¿eran 600 personas que venían a CaixaForum a Ópera? Pues sí, más o menos se cumplía eso, ¿de acuerdo? En Barcelona, pues los resultados lo mejoramos y en vez de conseguir 23.000, porque nos falló bastante al principio, pues conseguimos ya 40.000, y encima 40.000 sobre 43.000 iniciados, es decir, ya hicimos un eventos válidos del 92%. Si os dais cuenta aquí, como ya era en septiembre, octubre y noviembre, entre semanas venía el 40% y en fin de semana un 60%. Aquí pesaba mucho más el fin de semana. Y después vemos un poco los horarios, que más o menos
Bueno, hay un poco más de frikis, entre comillas, un 15%, que estaba más de una hora. Había, bueno, pues veis ahí el porcentaje de cuánta gente está en cada tiempo, ¿vale? Y es verdad que 40.000 datos o 40.000 ítems es importante porque te da un volumen grande. Oye, perdonad que si no, cualquier duda o pregunta, decidme, ¿eh? Que es que si no aquí yo me enrollo. No sé, ¿queréis preguntar algo o algún comentario, sugerencia? Así bebo agua. No sé si, Roberto, ¿estos grupos son callados o no? Son callados. Son callados. Pero si hay preguntas, no te preocupes que las harás. Vale, estupendo. Pues entonces no paro. Si sois tímidos o multitarea y estáis haciendo otra cosa, pues estupendo. Voy con el tercer ejemplo. El tercer ejemplo es este mes de abril. Una de las preguntas que nos hacíamos en CaixaForum Madrid, o que nos hacemos en todos los centros, es: oye, ¿la gente compra y viene o no viene? ¿De acuerdo? ¿Y esto cómo lo sabes? Pues lo sabes por los tickets que emites y por los tickets de acceso. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos una empresa que se llama Esquiriata, que es la que controla, vamos, unos tornos, entre comillas tornos, es por donde pasa no son unos tornos de metro, ¿de acuerdo? Por donde la columna de acceso, donde pasas todos los tickets. En principio, todo el mundo debería pasar con un ticket. Antes no, porque antes del pre-COVID, todos los clientes CaixaBank no emitíamos entrada y tenían que ir con la tarjeta directamente a Esquiriata. Desde el COVID y con el tema de franjas, que ahora os contaré cuál ha sido la experiencia, de las franjas horarias y de la compra en web y cómo ha aumentado, pues lo que ha pasado es que todo el mundo tiene que pasar con ticket. Bueno, pues mirad, aquí tenemos un dato. Entradas, 13.000. Han venido 12.000. No han venido 10.000. ¿De acuerdo? De esos 13.000, si vienen, ¿cuántos pagan? Y si no, y ahora nos preguntamos, de ese 10% que no viene, ¿cuántos no pagan? Pues un 80%. Solo ha habido 260 personas que pagaron y no vinieron a la entrada a la exposición de CaixaForum Madrid, ¿de acuerdo? Que en ese momento teníamos objetos de deseo, surrealismo y diseño, objetos de deseo, y bueno, no me acuerdo cuál es la otra que hemos tenido ahora. Y ahora tenemos dos, ahora tenemos John Prouvé y de diseño, y después tenemos también la imagen humana fantástica del British. Bien, de los que pagan y no pagan, pues vemos que hay un 40-60, un 40 que pagan y un 60 que no pagan. Que son clientes o menores de 16 años, o personas con discapacidad y acompañante, o carne joven, que son las tres grandes bloques que no tenemos, ¿vale? Y después vemos un análisis por salas, sala 1, sala 2, no vienen, los 1.393 que no vienen, y ahí vemos el análisis. Ahora la pregunta que hacemos es: muy bien, Alejandro, tú sabes que en CaixaForum Madrid hay un 10% de personas que no vienen, aunque saquen entradas, de los cuales el 80% son gratuitos. ¿Cómo hago yo, o cómo hacemos, o qué queremos hacer con estas personas? Esta es la siguiente pregunta, que es un análisis que tenemos encima de la mesa, lo tenemos en todos los centros, y queremos que el que saque venga, porque si no, le está quitando el sitio a alguien, que ese es otro de los temas, ¿de acuerdo? Está quitando el sitio a alguien y tenemos que maximizar y ser lo máximo eficiente. ¿Cómo podemos maximizar? Pues intentaremos establecer una campaña con todas estas personas por si vuelven. Nosotros sabemos cuánta gente repite al año, ¿de acuerdo? Yo, Alejandro Fernández, si voy una vez, 2 veces, 3 veces o hasta 6 veces a CaixaForum. También tenemos ese dato por evaluación que ahora veremos. Bueno, aquí hay tres ejemplos que quería empezar con ellos para que veamos todo esto. Os voy a ser sincero, a la gente no le gustan los datos. No le gustan los datos. Cuando hacemos evaluación, perfiles, datos, data model, la gente no le gusta. ¿Por qué no le gusta? Por motivos varios. Yo no sé si me estoy corriendo por ahí. Sí, perdonad, voy a moverme y voy al inicio. O voy a poner el freno del este. Aquí. Venga, a ver que me pone en el primer plano. Ya está. Y voy a poner el freno. A ver si lo pongo bien. Ya está. Yo creo que ya no me voy a mover. Bien, ahora pongo el otro. No a la gente no le interesa. No le interesa datos. Es decir, yo estoy solo en la parte comercial. Siempre digo, venga, a ver quién se viene conmigo. No viene nadie. Es verdad que después te buscan porque, oye, ¿cuánta gente viene joven? ¿Cuánta gente viene del barrio de Gracia? ¿Cuánta gente viene de Dos Hermanas? Es verdad, después te preguntan, te buscan, pero solo quieren titulares. El análisis fino no gusta.
A ver, yo en esto soy bastante... Yo soy del Atlético de Madrid, por tanto entiendo todo. Vamos a perder la Liga, no pasa nada. Así ya está asumido. Lo entiendo todo. Y yo soy muy malo en música. Si a mí alguien me dijera, oye Alejandro, ponte a cantar, soy un negado en música. Lo pasaría fatal. Yo entiendo que hay gente que le cueste las estadísticas, que le cueste la segmentación, que le cueste las dobles entradas. Entonces, cuando empezamos a recoger datos y a analizar, pues hay muy poca gente los usa. Y esto, bueno, es un trabajo interno que estamos intentando siempre ser simpáticos, amables, porque al final tienes que trabajar para hacer una oferta buena, para ser eficiente, para obtener un buen ingreso, para dirigirte a la audiencia, para generar una estrategia buena, necesitas conocerlo. Entonces, ¿cómo? Pues yo viví esto cuando yo entré en el 2008 en Cosmocaixa Madrid, no había datos. No había datos, solo estaba el ticketing, que lo hacíamos con una empresa X, y no teníamos ningún dato más de los tordos. ¿Qué pasó? Pues que en el 2009 alguien dijo, un jefe nuestro que teníamos, hay que hacer encuestas de evaluación. Y se cogían a papel. Ese fue el primer comienzo. Recuerdo perfectamente a las personas del front, de la taquilla. La experiencia de la taquilla es muy importante. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con el COVID y el COVID? Pues que nosotros teníamos, así para que os haga un número gordo, el 10% de las entradas a exposición era por web y el 90%, así número grueso, eran por taquilla, y ahora es un 60-70 por web y un 30-40, y hay centros que solo un 10 por taquilla. ¿De acuerdo? Nos estamos planteando un cambio tipo McDonald's, con las pantallas en los front, porque estas cosas hay que acoger a la gente de otro modo, porque ya no pasa por taquilla, la gente viene con su entrada, bueno, una serie de circunstancias. Y ha habido una evolución y un cambio desde ese año 2009 en la recogida de datos, ¿vale? Y ha habido como entidad, yo sí he vivido cómo ha ido creciendo, no solo creciendo en volumen, sino creciendo en análisis, aunque no le gusta en general a la organización, creciendo en las metodologías, creciendo en los sesgos, que esto es un tema importante que hablaremos, qué sesgos tenemos ante una metodología, la utilización y cómo, por ejemplo, miramos los datos ya on time, es decir, no tenemos que esperar a que nos den un informe. Yo ahora mismo entro en una herramienta que se llama MyScore, que es una herramienta interna nuestra, y yo sé perfectamente las respuestas que ha habido de las tablets al final de una exposición. On time, vamos, se renueva creo que cada 12 minutos. O sé por ClickSense 360 las ventas que está viendo en la franja de una hora anterior. Y uno dice, bueno, ¿y para qué quieres mirar todo esto? Para conocer, para gestionar, para ver si necesito 5 personas o 3 personas o una persona en sala, o si necesito, es decir, puedes hilar mucho más fino, ¿de acuerdo? Y por gestión y por conocimiento. Bueno, pues ha habido nosotros somos unos privilegiados porque desde 2009 llevamos recogiendo datos, ¿vale? Para conocer, recordemos que hay dos tipos de datos, los datos directos, que son la evaluación, que es cuando yo te pregunto, oye Alejandro, ¿te ha gustado, puntúa del 1 al 10 esto? Recomiéndame del 1 al 10 esto, dime quién eres, dime de dónde vienes, dime con quién vienes, dime cuántas veces viene. Nosotros en las evaluaciones, que son datos directos, que yo te pregunto y tú me contestas, tiene un límite los datos directos, tiene un límite. No, recordar que no puedes estar preguntando 52 preguntas porque dejas de responder. Nosotros hemos probado con lo que llamamos evaluaciones express, evaluaciones largas y medias, ¿de acuerdo? Hemos probado todo. Yo tengo la percepción, después del análisis, que la gente contesta bien hasta la 14, hasta la 17. Más de 17... Y esos 17 es con 3 bloques. El NPS es si me recomiendas o no me recomiendas, que esto es importante. Esto es un paper del año 2004 del MIT, bueno, ya parece que todos tenemos que hacer caso, del Net Promoter Score, es donde te dicen lo siguiente: Alejandro, ¿recomendarías que vinieran a esta exposición, a este centro, a este concesionario? Esto lo preguntan los concesionarios de los coches. Entonces, el NPS, que ahora analizaremos, es lo primero que preguntas. Después preguntas satisfacción por puntuaciones, ¿de acuerdo? Puntúa del 1 al 9 los baños, puntúa del 1 al 10, perdón, la cafetería, puntúa del 10 la museografía, puntúa, satisfacción, y después los perfiles. Son los 3 grandes bloques: NPS, satisfacción y perfiles, ¿de acuerdo? Bueno, pero la evaluación tiene un límite.
bueno, tiene un límite y tiene un límite de dinero, ¿de acuerdo? Tiene un límite porque no puedes estar constantemente preguntando a la gente que acaba hasta las narices, y segundo porque eso te cuesta dinero, ¿de acuerdo? Lo que está creciendo cada vez más son los indirectos. Tu uso del ticketing, tu uso de si entras o sales pronto de un vídeo, tu uso de si reenvías o no reenvías un correo electrónico, tu uso de la newsletter, la caracterización por la newsletter. Nosotros ahora veremos cómo caracterizamos a los usuarios en función de su relación con la newsletter que enviamos y el crecimiento de la base de datos. Los datos indirectos es el futuro, ¿de acuerdo? Yo ahora mismo llevo una pulsera de actividad, ¿de acuerdo? En esta pulsera de actividad está recogiendo de cuántos pasos, si tengo estrés, si no sé cuánto, si duermo, si no duermo, si cuando voy a nadar hago una cosa o la otra. Estos datos de la pulsera son indirectos. Después los descargo y, por ejemplo, siempre me da que yo duermo, me acuesto solo más tarde que el 10%, es decir, que soy de los que me acuesto tarde. Pero después tengo un sueño que soy el mejor, tengo un buen sueño, mi puntuación, que es un 95%, estoy casi en la máxima puntuación de sueño, que duermo bien, ¿de acuerdo? Los datos indirectos es el gran futuro. Nosotros los mapas de calor los hacemos ya de forma indirecta con los Mac. Mac, recordar que es la matrícula que tienen todos los aparatos. Este ordenador tiene un Mac, mi móvil tiene un Mac, esta pulsera de actividad tiene un Mac, ¿de acuerdo? Y es único, que sirve para el Internet de las cosas. Y los datos indirectos cada vez son más importantes. Y después están los datos estructurados, que son aquellos que es puntúa del 1 al 10, di sí o no, dime entre esto, que son eliges, ¿de acuerdo? Y los datos no estructurados, que cada vez están creciendo más, que son aquellos de preguntas abiertas. Dame tu opinión de... Entonces aparecen un montón empiezas en abierto y tienes que después hacer un análisis semántico y categorizar. ¿De acuerdo? En las preguntas abiertas, que nosotros en las evaluaciones tendemos a hacer más o menos un 10% de preguntas abiertas, no más. Después las analizan semánticamente y se categorizan. Y la voz, por ejemplo, yo creo que hay un futuro en la evaluación o en conocer al usuario su opinión en datos no estructurados con la voz, ¿no? Pues tenemos un proyecto muy sencillito que es pones un QR, al final de la exposición, coges tu móvil, le das, te lleva a una herramienta, una aplicación, una herramienta web en tu móvil, le das, grabas tu mensaje, como esto que hace Berto y todos estos y dejas tu opinión. Cierras el mensaje, se envía y después, bueno, se guarda y por ejemplo tenemos 800 mensajes al final de una exposición. Se transcriben. Recordar que se acaba de comprar por parte de de Microsoft, una empresa de transcripción muy importante y de inteligencia artificial. Lo transcribes, nosotros categorizamos las palabras y lo categorizas y tienes la información de 800 personas que te han dejado en abierto por voz en 8 o 10 segundos su opinión. ¿De acuerdo? La voz, recordar que hay un concepto que se llama el WUI, Voice User Interface, que cada vez está más en boga, los chatbots, etc. Bueno, datos indirectos, datos directos tienen un límite, los datos indirectos crecen más, datos estructurados tienen un límite, datos no estructurados están abriendo el gran melón, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que para conocer a la audiencia necesitamos una metodología que voy a explicar ahora, ¿de acuerdo? ¿Qué metodología estamos utilizando? Y esta metodología necesita unas herramientas. Nosotros a veces colaboramos con una empresa que nos asesora un poquito sobre las metodologías cada X años y la renovamos. Oye, ¿estamos haciendo bien esto? ¿Esta metodología es extrapolable? Porque ¿qué búsqueda tiene la metodología? Que aunque preguntes a 100, me extrapole y sea extrapolable para una población amplia, ¿de acuerdo? Esta es una de las grandes, bueno, de los grandes temas. ¿Y qué busca también la metodología? Buscar la extrapolación y evitar el sesgo, ¿vale? ¿Qué nos ocurría a nosotros, por ejemplo? Que cuando alguien iba con la tablet o con el papel al inicio, después con la tablet, a hacer una encuesta a alguien en el hall de CaixaForum, de cualquier CaixaForum, en la persona que estaba al otro lado nos decían esta empresa que era el resultado era bueno en general, porque no te atreves, con perdón, a poner a parir a alguien o algo que acabas de ver teniendo a una persona de esa empresa allí. Total, que hicimos un cambio que ahora os explico, que en el 2018 dijimos vamos a probar otra metodología y te invito
no te pregunto, te invito a que rellenes una encuesta, te vas a un espacio con una tablet que está puesta como en un soporte y tú de forma libre, sin que yo esté preguntándote, vas haciendo las preguntas. Esto es lo que nosotros llamamos encuesta dinamizada, que hacíamos encima en unos momentos dados, en unas franjas horarias determinadas, que hiciera una muestra aleatoria pero representativa del visitante. Hicimos un cambio. Ya la gente no se paraba delante de alguien, sino se le invitaba de forma solo a hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, hay que evitar el sesgo. En economía conductual, pues, o en psicología, nosotros como personas, nuestro cerebro pues tiene un montón de sesgos, ¿de acuerdo? Que no voy a insistir en ellos, y esto es importante. De tal modo que para conocer a la audiencia necesitamos una metodología y para esta metodología necesitamos unas herramientas. Y la tecnología pues está funcionando. Eso sí, hay que tener dinero. Nosotros tenemos suerte, no tenemos mucho dinero, pero tenemos un presupuesto que yo creo que es suficiente, pero se puede hacer. Yo he visto, no sé, yo estuve en no sé si conocéis, un museo, yo como soy un friki del museo, en Barco de Ávila hay un pequeño museo, no sé si llamarlo así, de la haba, en Barco de Ávila, en la Sierra de Gredos, en Ávila, que es muy conocida por unas habas muy gordas que hay allí. Bueno, pues yo estaba allí un día y dije, bueno, voy a verlo. Oye, me hicieron una encuesta muy decente. En un cuadernillo allí, me hicieron sus historias, me cogieron los 4 datos, y después le pregunté a la persona, bueno, ¿y a ti quién te paga? Bueno, ¿y qué haces con estos datos? Pues lo ponemos en un Excel y aquí tenemos los datos. Entonces, anda, enséñamelos, y me los enseñó. Ahí los datos de un año, con los 8.000 o 7.000 y pico visitantes que hubo en todo el año, de dónde venían más, un montón de datos, pero muy digno. Es decir, no requieres mucho para hacer evaluación. En nuestro caso, como los volúmenes son altos, tenemos muchos centros, estamos muy dispersos, estamos abiertos los 365 días, de 10 a 8 la mayoría de los centros, pues necesitamos la tecnología es básica. Y cómo ha ido cambiando la tecnología y las herramientas y una empresa WebTools que nos ayude a ello, ¿vale? Por tanto, nosotros empezamos con la evaluación. Pasado unos años, a partir de 2009, introdujimos los datos del ticketing y después los datos de acceso. Recordad que CaixaForum se empezó a cobrar en 2013. Antes, en ningún CaixaForum se cobraba. Se sigue sin cobrar en Llíria, Tarragona y Girona. Con el COVID y por las franjas se tiene que sacar por web o por franja en taquilla un canal web. Había un cambio radical en el comportamiento tanto en Llíria, Tarragona y en Girona, pero en el resto se cobra. O tienes que sacar la entrada de post-COVID siempre. Por tanto, los accesos es muy importante, Esquidata, el ticketing tenemos a OneBox, en evaluación trabajamos con WebTools y después con todos esos datos y con todas las visualizaciones, en visualización trabajamos con ClickSense, en CRM trabajamos con Salesforce, bueno, un montón de gente ahí alrededor y de herramientas, y después viene la investigación. Hay otra que esto cuesta más, Focus Group, porque siempre hablamos del público que viene, pero ¿y el no público? Es muy interesante y muy importante saber el que no viene, por qué no viene. Y esto hay que hacerlo de otro modo, porque siempre estamos trabajando sobre el que viene o sobre el que está en nuestro entorno o en nuestra oferta, pero ¿y el que no viene? ¿Por qué no viene? Porque no viene a ningún museo, como todo el mundo dice, más o menos el 50% del público no viene nunca a ningún museo. Pues a ese no me voy a dirigir nunca, porque nunca va a venir, ni al mío ni al de otros. O no va a acceder a una visita online, o no va a acceder a un vídeo o a un streaming gratuito con registro o sin registro, o no va a acceder nunca a las 4 conferencias, o no va a acceder a un interactivo cultural, o no va a acceder a la participación, pues depende. La investigación del no público es muy interesante. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros esta evaluación? Es importante entender que la evaluación, que es uno de los elementos para conocer a la audiencia, aparte del ticketing, aparte de los accesos, aparte de los indirectos, de los mapas de calor, de cómo utiliza el móvil. Por ejemplo, nosotros ofrecemos wifi gratis en los centros. Para utilizarlo te tienes que dar un OK y nosotros sabemos qué personas, no qué personas, porque todo es anonimizado, ¿de acuerdo? Si tú no das permiso, todo es anonimizado, pero sabemos cuánta gente se conecta, cuánta gente deja el correo, cuánta gente se da de alta en el suscríbete, cuánta gente está ese día en el centro, etc. Ahora con Dilax lo conocemos constantemente, ¿de acuerdo?
Bueno, pues ¿qué cambio hicimos en el 2018? El 19 de marzo del 2018. Pues hicimos un cambio y es poner tablets por todas partes. Dejar de que hubiera encuestadores, entre comillas encuestadores, que eran encima del front de taquilla y salían cuando podían, cuando no tenían gente en taquilla y no en horarios determinados, y pusimos unas 2 tablets, como las veis, en los halls de los centros. ¿Por qué 2 tablets? Porque una la llamamos placebo. ¿Qué significa? Pues significa, son las 10 de la mañana, las tablets están encendidas, si no hay un dinamizador, cualquiera puede opinar. Entonces, están las encuestas libres, entonces la gente opinaba. Y hemos recibido, pues calcular en Madrid, voy a centrarme en Madrid, pues entre 8.000 a 10.000 encuestas libres en el hall. Coste cero. Coste cero, porque la gente opinaba. Bien, ¿qué ocurre? Que las encuestas libres, que le llamamos en las encuestas libres de hall o de exposiciones, cuidado que tiene un sesgo, que es, ¿qué personas se acercan a hacer una encuesta libre? Pues o la que está muy contenta o la que está muy cabreada, ¿de acuerdo? Entonces, los resultados de las encuestas libres ves perfectamente en las 2 colas, muy buenas puntuaciones o muy malas puntuaciones, ¿de acuerdo? Pero es un semáforo y encima nos cuesta poco, por tanto tenemos, y esto ocurre también en las encuestas en salas de exposiciones. En la sala de exposición, al finalizar la exposición, hay una tablet y tú puedes dar tu opinión, ahí siempre van encuestas libres. Bueno, pues a lo mejor de una exposición conseguimos 10.000. Después hay una depuración. Si de esas 10.000, ¿cuántas han estado menos minutos? ¿Cuántos han quedado en la tercera pregunta? ¿Cuántos no han llegado a la octava? Solemos poner 8 o 10 preguntas en las libres, no podemos más, ¿de acuerdo? ¿Cuántas no sé qué? ¿Cuántas no sé cuánto? El que ha contestado aleatoriamente porque ha tardado menos de 2 minutos. Bueno, pues un montón de datos. Y a lo mejor de una exposición tenemos en la tablet pues 3.000, 4.000 ya depuradas, que nos da una información muy buena. No es lo mismo el que opina al final de la exposición que el que opina libremente en el hall. Los dos son libres, pero vemos que el perfil es diferente, ¿de acuerdo? Entonces hay sesgos, pero bueno, es una información. Y después viene la que es extrapolable. ¿Es extrapolable la información libre del hall o libre en la sala de exposiciones? No es extrapolable, es un tufillo de, oye, es que la mayoría de la gente que viene aquí viene en pareja. Por ejemplo, cuando veamos los perfiles, a nuestros centros viene o en pareja, me lo invento, un 35%, un 20% solo, que son el 50% de los que vienen son en pareja o solo. Oye, esto hay que tenerlo en cuenta para la oferta, hay que tenerlo en cuenta para la museografía, hay que tenerlo en cuenta, bueno, dejo de aparte ahora no voy a hablar de los grupos, tanto educativos como de los grupos de visitas, de público general o familiar que hacemos, eso lo dejo aparte, ¿vale? Bien, ¿y ahora qué ocurre? Que tanto la información libre en exposiciones o libre en encuestas de hall, que son sesgos diferentes, con informaciones a tener en cuenta de forma diferente, no es extrapolable, porque la gente es libre. ¿Cómo hacemos para que sea extrapolable? Pues tenemos que elegir las franjas horarias de la gente para que sea representativa, un viernes tarde, un sábado mañana, un sábado tarde, un domingo mañana, un martes por la mañana y un miércoles por la tarde. ¿Qué representación? Para que nos represente un porcentaje de los que vienen al centro. Y ahora metemos unos dinamizadores, unas personas que están con un uniforme, etcétera, que se les dice, tienes que estar de 11 a 1. Bueno, eso es un trabajón muy grande, porque tanto en centros como en itinerantes teníamos dinamizadas antes del COVID. Ahora, post-COVID no tenemos, porque la gente no quiere que se le acerque nadie. Esto es otro tema, no podemos quitar las dinamizadas. Pero Webtool hizo un trabajo muy bueno de contratar a personas por todo España, por todo el territorio, tanto para los centros, que es más estable, porque eso es estable, pero para las itinerantes, hoy en Toledo, y mañana en Ibiza, y mañana, bueno, hicimos una muestra representativa. Entonces dicen, 1, 2 y 3, ¿usted le importaría rellenar una encuesta? Sí, si iba con una persona, ¿y yo qué? También. Bueno, entonces en ese momento, cuando eran dinamizadas, el dinamizador cambiaba la encuesta con un botoncito que había ahí, por tanto teníamos entrada de respuestas dinamizadas. Este tenía un gran valor. ¿Cuántas hacíamos de estas? Pues unas 18.000 a 20.000 encuestas dinamizadas en todos los centros. Y este era extrapolable. Cuando veíamos las respuestas dinamizadas y veíamos las respuestas libres, por supuesto no son iguales. ¿Dónde poníamos el foco? En las dinamizadas, porque la metodología era extrapolable. Habíamos elegido unas franjas, se elegía de forma aleatoria a las personas, había un efecto placebo para la otra persona, y entonces no era el que le apetecía contestar, sino era el que tú elegías porque era representativo de forma aleatoria.
Y teníamos, por tanto, las encuestas dinamizadas, las encuestas libres de hall y las encuestas libres de exposiciones. Si tuviéramos que tomar, son tres semáforos, tres respuestas diferentes. ¿Cuál era extrapolable? Las dinamizadas. Después, ¿qué le daba más importancia? Las libres de exposiciones. Y después, por último, las del hall. Y esto eran los presenciales, las personas presenciales que iban allí, ¿vale? Después, ¿qué ocurre, por ejemplo, a las personas que venían a hacer una actividad al centro? A ver una conferencia, a hacer un taller familiar, a hacer un taller, un curso, lo que fuera. Pues generalmente que a lo mejor salían a las 9 de la noche, o salían corriendo, o lo que fuera. Entonces, a las actividades, ¿cómo las podemos evaluar? Y se evaluaban por correo electrónico. Esas personas, al comprar por web, deberían dejar siempre su correo electrónico para enviarles el PDF o descargártelo en Passbook o en Wallet, ¿de acuerdo? Por tanto, toda la compra en web siempre implica un correo electrónico. Pues todo lo que se compra, y eso tiene un sesgo, porque no todo el mundo compraba antes del pre-COVID era un 10% en taquilla, perdón, un 10% en web y un 90% en taquilla. Teníamos un problema para las exposiciones. En actividades no teníamos ese problema porque la gente, como sabe que hay un aforo limitado, la gente compraba más o menos un 60 o 70 por web y un 30 o un 40 por taquilla. La gente no se arriesga a venir a una actividad sin tener la entrada, porque sabe que el aforo es limitado. No es lo mismo en una sala de exposiciones ante pre-COVID que la gente entraba y sabía que tenía un volumen amplio para poder entrar. Bueno, pues en todas las actividades con correo electrónico. Se envía un correo electrónico, gracias por haber venido, 24 horas después. En Symfony hemos probado hacerlo 2 horas después. Bueno, hemos hecho todas las pruebas posibles y para ver qué metodología es mejor para conseguir mayor resultado. Y ahora os mostraré un ejemplo con Symfony, que todo el mundo tiene que sacarlo por web, casi todo el mundo, el 90%, por tanto tenemos un volumen muy alto de respuesta porque hay un volumen muy alto de compra por web. Bueno, pues las educativas para los profesores, que no le vas a preguntar ahí porque el profesor está pendiente de otras mil cosas, y las actividades se hacen por correo electrónico. ¿Cuántos correos electrónicos podíamos estar enviando de evaluación? 80.000, 90.000, 100.000, sí, más o menos así, ¿de acuerdo? Dependiendo de los volúmenes. Y ahora lo que estamos introduciendo son con código QR, es decir, que tú accedas de forma espontánea, porque no puedes tocar la tablet, ahora ya la puedes, pero desde el 1 de junio del 2020, pues más o menos hasta ahora, hasta marzo, no teníamos puesto las tablets por un tema de seguridad, de que la gente no le gustaba tocar las cosas, igual que no dábamos audioguías, zapatófonos antiguos. Y entonces, bueno, pues empezamos a introducir el QR, correo electrónico y QR, de tal modo que tú accedes a la encuesta directamente con el QR. Y esto es fácil, es decir, cualquier museo puede poner el QR que te lleva a una web, en la web pones la encuesta y la gente lo contesta, con perfil NPS, etcétera, y ahí lo tiene. Bueno, pues estas son las metodologías que estamos utilizando, correo electrónico, QR o tablet, ¿de acuerdo? Y para acabar antes del descanso, acordaros el gran cambio que ha habido en las empresas y en las organizaciones, incluida la nuestra. Acordaros que en enero del 2007 Steve Jobs presenta su iPhone 1 y hay un gran cambio, ¿de acuerdo? Acordaros que llegan a España en mayo del 2008. ¿Y qué ocurre a partir de ese momento? Pues que las empresas se dan cuenta que el móvil first, tiene que ir todo por móvil. Nosotros más o menos, para que veáis, un 60 o 65% de los accesos a nuestra web para información o para ver contenido se hace por móvil, un 30, un 25%, un 30, 60 por móvil, 30 por PC y un 10 por tablet. Este es el número. En las compras, cambia. En las compras todavía la gente sigue comprando, mis hijos no, desde luego, todo lo hacen por móvil. Pero nosotros, o yo que soy una persona mayor, pues tiendo al final a comprarlo por PC, porque soy mayor, por lo que sea. Bueno, ya cada vez menos, porque accedes a tu banca online, accedes por la app. Pero bueno, la compra, por ejemplo, se está produciendo más o menos un 50 más o menos por PC, un 40 por móvil y un 10% por tablet, ¿de acuerdo? Y todo esto en Mobile First. Ahora, lo que a partir de 2017-2018, recordar es la aplicación de la inteligencia artificial, lo EA First, que
que cada vez se está trabajando más. Es decir, todos estos análisis que se pueden hacer mucho a base de Excel, pues ahora se hacen de otro modo, y nosotros todavía no hemos aplicado mucho la inteligencia artificial, sí otras metodologías, pero bueno, ahí estamos. Bueno, he visto un poco el perfil de los que estáis al otro lado. La Tartana de Madrid, Centro de Investigación de Artes Escénicas, Ayuntamiento de Benavente, Lienzo Norte, Exposición, Congresos y Exposiciones, Teatro de Poniente, Castilla y León, Moebius, Arte y Educación para Adolescentes, Mar Ibérica de Impulso Empresarial. Bueno, veo un montón, Teatro Cánovas de Andalucía, Teatro de Esquinas, y veo un poco quiénes sois, productores, directores, bueno, de todo un poco, ¿no? Retomo la pregunta que decía Roberto, de entidades pequeñas, dos temas, uno la captación, y otro la evaluación y otro el conocimiento de las audiencias. La captación, sí, es importante porque nosotros estamos todo el día midiendo el número de suscriptores a la newsletter, el número de registros al e-commerce y pidiendo permisos constantemente. Ya sabemos que la RGPD del 25 de mayo de 2018 necesita una custodia, necesita una serie de elementos y pedir permiso. Entonces yo, recomendación, captación de leads o de suscriptores, sí. En el ticketing, pides permiso directamente en el ticketing. ¿Quiere usted suscribirse a nuestra información, pasar a nuestra base de datos, etcétera, etcétera, política de privacidad? Sí, porque al final tienes que enviar a un correo electrónico a lo mejor solo pides el correo electrónico y después ya le preguntas el perfil. O preguntas 3 cosas básicas en el ticketing y después pasas al perfil. Sí, recomendación, captación importante. Pero captar no solo por captar, sino después si vais a hacer algo con ello, que este es el siguiente trabajo. Yo me he suscrito pero no recibo nada. Bueno, no creo que me queje, pero si tú enviáis trailers promocionales, teaser promocionales, programación prevista, hay más probabilidades que si me informas que si no. Nosotros, por ejemplo, en las invitaciones de las inauguraciones, cuando abrimos una exposición, elegimos siempre a un segmento para que vengan a unas horas previas a la apertura, ¿de acuerdo? Ahora con el COVID es diferente, pero sí. ¿Y cómo lo hacemos? Pues dependiendo del objetivo, si es gente que queremos premiar, si es gente que hace tiempo que es frozen porque no nos abren desde hace 6 meses y queremos incentivarlos, si les invito a un descuento, es decir, tienes que establecer una relación, captación por captación no solo, esto es un tema. Y después viene la evaluación. Yo creo que todo el mundo que viene, yo tiendo a responder las evaluaciones y son sencillas. Es un modo de relacionarte y de conocer al usuario, ¿no? Le puedes preguntar si ha venido solo acompañado, si es la primera vez que nos conoce, ahora veremos una serie de preguntas. La evaluación también, pero claro, hay que hacerla. Ahí no tienes que dejar pasar más de 24 horas para el envío, porque si no, no tiene sentido. Tienes que hacer un recordatorio, nos hacemos un recordatorio. A los que han venido y tenemos su correo electrónico, les decimos gracias por venir a tal actividad, responde a esto. Si pasó una semana no responde, le enviamos un recordatorio y si no responde, en 2 semanas cerramos la encuesta, por ejemplo. Eso es un tema. Por tanto, ¿y hay herramientas baratas para hacer esto? Sí. ¿Gratuitas? También. Pero bueno, hay que hacerlas. MailChimp lo conocemos bastante para lo conocer y hay que trabajar. Hay herramientas igual que lo de Kahoot, ¿no? Puedes hacer participar a las personas con un Kahoot sencillo y quedar host party, ¿no? Mis hijos quedan con host party, puedes hacer cosas, pero claro, requiere tiempo y tienes que saber por qué. Si mi objetivo es conseguir gente que conozca mi programación, que pague por la entrada, que la recomiende, etc. ¿De acuerdo? Bueno, pues si veis, nos quedamos un poco en toda esta metodología, ¿no? Aquí veis un resumen en esta diapositiva de toda la metodología. Las dinamizadas, tablet con la persona allí, la metodología de la tablet, la encuesta libre. En la sala de exposiciones, si no llegamos al número que nos interesa en el hall, subimos a la sala de exposiciones de hacer dinamizadas, es así. Tendemos a que no, pero bueno, y después están las libres. Después, por correo electrónico, hacemos las actividades, la escolar también la hacemos por correo electrónico y en itinerantes, que son estas unidades desplegables que están 25 días en una población, sea Soria o sea Almadén o sea Don Benito, pues Toledo o Ciudad Real o Gandía o Alicante o lo que sea, pues hacemos también dinamizadas y libres también la encuesta.
y por tanto tenemos una visión muy amplia y ahora después os diré qué informes hacemos, ¿de acuerdo? Y la pregunta, por no estar todo el día dando vueltas a la metodología, sino dar un pasito en otro lado es, las analizamos, las conocemos, ¿pero para qué? Pues básicamente para dos cosas, para la segmentación, que puede haber multisegmentación, y esto es una de las cosas que más no está de moda, siempre hemos segmentado geográficamente, hemos segmentado por edades, hemos segmentado por el número de personas con que vienes. Por ejemplo, nosotros hacemos campañas para el público familiar sabiendo que llegando al padre o a la madre tenemos 5 entradas, ¿de acuerdo? Es muy claro cuando tenemos una actividad familiar que el número de operaciones es menor que en una... ¿Por qué? Porque hay una operación que me genera 6 tickets. Nos damos cuenta perfectamente que a lo mejor en una conferencia está en 1,8 una operación, 1,8 tickets, pero en una actividad educativa, familiar, está en una operación compra para 4 de promedio. Por tanto, sabemos que cuando nos dirigimos a las personas que compran muchos tickets, que suelen ser familiares, para producto familiar, lo estamos aumentando de un modo. O la gente que abre por la noche, o la gente que no abre nunca, o la gente, etcétera, etcétera. La segmentación tendemos a que sea geográfica, socioeconómica, etcétera, pero también puede ser de uso y otros tipos de segmentaciones, ¿vale? Y otro, la personalización. Tendemos a que no es café para todos. Esto requiere unas herramientas detrás porque, claro, tienes que hacer para estos un producto digital, por ejemplo. Para estos, por ejemplo, la Juan March en Madrid, la Fundación Juan March, que tiene sede física o 3 sedes físicas, entre comillas, Madrid, Palma y Cuenca, si hacemos el Museo de Arte del Abstracto, también como de la Fundación Juan March, que es suyo, ¿vale? Pues ha puesto todos los catálogos desde el año 77, que es cuando abren la sede en Madrid, todos los catálogos están digitalizados, todos. Bueno, es un lujo. Es verdad que tienen esta huella de agua, ¿de acuerdo? Pero es que puedes ver el de William Morris de Arts and Graph, pues ahí lo tienes. No sé qué, y te lo puedes descargar. Después, yo quisiera saber si eso ha generado más venta o no del catálogo físico, ¿vale? Bueno, la personalización es importante. Estamos tendiendo a trabajar no a lo bruto, sino con segmentos o título personal. Por ejemplo, aquellos que nos recomiendan con un 10 en el NPS, ahora hablaremos del NPS, le podemos enviar un descuento de un 30% si no es cliente CaixaBank, o un regalo de 2×1, porque nos interesa fidelizar. Bueno, pues eso es la personalización, ¿de acuerdo? Y esto establece modelos de relación. Los modelos de relación no son fáciles porque conoces muy bien a tu audiencia y después de conocerla muy bien sabes qué quieres hacer con ella, que es lo siguiente. Y estableces unas herramientas, etc. Por ejemplo, nosotros, y esto lo hace todo el mundo, no es que seamos, aquel que no ha abierto nuestro correo electrónico, el correo electrónico de la newsletter en 6 meses, pues le envías un contenido digital propio para incentivarle o para pedirle, oye, si queréis te damos de baja directamente. Hacemos mucho tema de limpieza, porque no tiene sentido a nuestros volúmenes que podemos estar manejando en los CaixaForum casi 1 millón entre todos los CaixaForum, o no, 800.000, pues hacemos limpiezas relativamente de vez en cuando para mantener una relación mejor, porque si no quieres mantener una relación con nosotros, ¿para qué seguir, no? Bueno, pues todo esto viene de la evaluación, viene de cómo te relacionas, viene del ticketing, no de los accesos, pero viene de ahí. Hay una pirámide, que es esta pirámide un pelín así como famosilla, que se llama DIKV, bueno, en inglés, que es, primero hay que obtener datos, que no es fácil obtener datos. Segundo, y hay que pensar cómo obtener datos, y hay que pensar, oye, estoy en mi sala, y en mi sala a la salida pongo 2 tablets, y esas 2 tablets la gente solo da a las caritas. Bueno, pues ya tenemos unos datos. A mí la gente sale tal. Es verdad que cuando uno va al aeropuerto y te dice, ¿cómo te has hecho el paso de seguridad? No le das. Pero es verdad que porque estás hasta la nariz, o estás cansado, no quieres llegar tarde o lo que quieras. Pero en nuestros espacios la gente tiene un nivel educativo X, tiene una motivación Y, tiene un interés Z, por tanto, hacer una tablet de que tal modo te pueda parecer, etcétera, etcétera, pues es un modo de conseguir información, no leads, pero sí información, datos. Estos datos hay que ordenarlos y estructurarlos y se convierten en información. Hasta aquí la mayoría entendemos los datos y la información.
correcto, pero lo siguiente, que es darle conocimiento, aquí nos cuesta un montón. El paso al conocimiento nos cuesta un montón. ¿Por qué queremos conocimiento? Porque tenemos que hacer modelos de relación y relacionarnos con esas personas, etc. Y después la visión o la predicción, porque ¿sabéis cuál es el gran objetivo de todo esto? Predecir cómo se va a comportar ante un producto, ante una oferta, ante un interactivo, ante una conferencia, ante una exposición, prever lo que a quién le puede interesar y cuánta gente puede venir, cuánta gente puede comprar, cuántos catálogos vas a vender, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, que el Prado, pues el Prado, con Prado Difusión, que le gestionaba todas las cafeterías y le gestionaba todos los catálogos y todo, pues facturaban 10 millones de euros. 10 millones de euros pre-COVID, ¿de acuerdo? Ahora no, ahora cero. O por ejemplo, 45 millones facturaba el tour museo visita del Camp Nou, 45 millones de euros, que se dice pronto, ahora cero. Bueno, la predicción es el gran reto de todo esto. ¿Qué está ocurriendo? Conseguir datos, información, bueno, conseguir conocimiento, y predicción no lo hay. Las empresas es lo que le llaman el business intelligence, ¿de acuerdo? Ponerle inteligencia a esto, y los volúmenes cada vez son mayores. Yo soy, no sé si decir positivo o negativo en entidades, a ver cómo lo digo, en entidades culturales. Pues como a mí me ocurre y a la gente no le interesa todo lo que os estoy enseñando en general en las instituciones culturales, es un mal menor que necesito. Bueno, a mí programar, al final hablo mucho de programación. ¿Por qué? Porque digo, es que a este usuario no le ha gustado esto, le gusta comprar en pack, no le gusta comprar uno a uno, le gusta... Lo veis, y al final acabas hablando de programación, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido un gran cambio a partir del COVID. ¿Qué ha pasado? Pues no solo es un tema de COVID, sí o no, y medidas de seguridad, aglomeraciones, turismo sí, turismo no. Nosotros hemos sufrido relativamente poco en los centros de forma presencial porque el turismo, nosotros menos CaixaForum Madrid y Sevilla, que tenían, supongamos que Madrid tenía un 10, un 12% de público turista de fuera de España y Sevilla tenía un 6, un 7, Barcelona tenía un 1, un 2, muy bajo. ¿Por qué? Porque CaixaForum Barcelona no es visitado por los turistas, mientras que el Picasso de Barcelona, un 95 eran turistas. Bueno, pues nosotros hemos sufrido en la presencialidad relativamente menos en función del turista. Los aforos han sido reducidos, lógicamente, porque se están reduciendo, luego se han reducido por seguridad, pero también yo lo que he percibido es que han madurado un montón las audiencias. No sé, tengo una sensación como que la gente elige ante una oferta que no puede ir a todas partes, elige. Igual que si eliges ir a un bar o al otro, o a un restaurante o al otro, o a un sitio o al otro, como que ha habido una cierta madurez, ¿de acuerdo? Si yo tuviera que decir cómo han cambiado las audiencias, por lo menos presenciales, pues por supuesto no hay colas, lógicamente, porque no hay volumen. Veremos a partir del 22, ni el 21 lo recuperaremos, es así. Estos volúmenes que hablábamos, y España somos unos privilegiados porque el patrimonio nuestro es salvaje en todos los sentidos, la oferta cultural es salvaje en todos los sentidos, y recordad que en Francia sigue cerrado, o el Coliseo en Roma sigue cerrado, es decir, nosotros en España se han abierto las cosas y ha habido un esfuerzo de todas las instituciones, y yo creo que hay que valorarlo para volver a que esas audiencias locales, lo que queramos, pero audiencias al fin y al cabo, y que no tengan esa oferta y exista. Bueno, lo que ha pasado, bueno, no voy a contar nada del otro mundo. Por supuesto, ha bajado un volumen, recordad que ha bajado un 70% la presencialidad, en muchos sitios un 80%, nosotros nos ha bajado un 60%, más o menos, según la nota de prensa que lanzamos en enero, pero otros han estado pues, en un 70% y el promedio en un 80%. Esto ha hecho que la gente, al haber menos gente, la gente que va tiene una experiencia mejor. Lo vamos en el NPS, lo ves perfectamente cómo ha subido, y ahora lo analizaremos, cómo la gente cuando opina dice que su experiencia es mejor porque hay menos gente, y encima voy tranquilo porque he sacado la entrada, y voy tranquilo porque voy a una franja horaria que sea a la que voy, no voy a la aventura, la experiencia ha subido. Por supuesto, las medidas de seguridad e higiene, con todo lo que implica, lo estamos viendo ahora aquí en Madrid con la votación, lógicamente, pues hay muchas colas, y por supuesto la gente se ha vuelto más digital.
no estoy contando nada del otro mundo y es así. Si tuviéramos que pensar un poco, porque siempre hablamos de nuestro trabajo, de nuestras audiencias, pero si vemos el entorno, pues estas son las aplicaciones que más han funcionado en el 2020. Uno, hemos recuperado el QR, y el QR que estaba denostado en los museos o en los espacios culturales se han recuperado, por supuesto, ya lo sé que en los bares para descargarte la carta. O hay sitios que yo he visto una app para que tú pidas directamente y te lo traigan, bueno, o por ejemplo Vips, la cadena esta de restaurantes y cafeterías, tiene en Club Vips puedes pagar directamente sin que te venga el camarero o la camarera otra vez. Bueno, hay unas cosas que están funcionando muy bien. Por supuesto, el TikTok, y esto es una discusión para ver si los museos o no tienen que estar en TikTok, pero es otro tema, ¿no? ¿Dónde están las audiencias? Tenemos que estar donde están las audiencias, pero es una audiencia la de TikTok, porque si nosotros no estamos por ahora, mi opinión es que estuviéramos, pero el resto de mis compañeros opinan que no, ¿no? ¿De acuerdo? Si tuviéramos que hablar de los 4 triunfadores del COVID, pues Zoom, donde estamos ahora, los QR, Bizum y bueno, y Sanitol, ¿no? Porque todo el mundo estamos con Sanitol. Pero bueno, ha cambiado Bizum, por supuesto, mis hijos, yo ya les digo, a mí no me dejéis un mensaje en WhatsApp porque estoy reunido. Si queréis que os lea, escribirme y os haré el Bizum. Si no, pues esperar a que acabe la reunión, que puedo estar una tras otra, o etcétera. Pero Bizum no ha triunfado. Por ejemplo, yo estoy intentando que comercialmente se pueda pagar por Bizum tanto en web como en taquilla. Me está costando, pero es un hecho real que la forma de pago influye en la experiencia de usuario y en conocer a tu audiencia, ¿de acuerdo? Y Bizum tú puedes pagar ya en muchos sitios, en muchas tiendas. Bueno, pues por ejemplo, los museos todavía no se han lanzado el Bizum y yo estoy todo el día, venga, vamos con el Bizum, pues nada, ahí vamos. Bueno, TikTok ya sabes cómo va, esto un poco también por desengrasar esto. Pero si hay un tema que sí me gustaría destacar, que es el data telling, ¿de acuerdo? Esto de las audiencias, ¿a dónde nos lleva el conocer a la audiencia, la metodología, los sesgos, las herramientas, los análisis? Pues nos lleva a cosas como Spotify. Spotify, el 2 de diciembre de este año, a todos los usuarios, nosotros tenemos una cuenta de 15,95 para los 5 miembros de la familia, para los 6, y nosotros recibimos, yo como solo escucho Coquemaya y dos más, pues bueno, pues el mío muy sencillito, ¿no? Pero mis hijos, cada uno tenía su perfil de tus canciones favoritas en 2020 y encima con un story de Instagram. En el fondo lo que había detrás de esta comunicación de Spotify uno a uno, personalizado a cada una de las personas, qué canciones has visto, qué autores has visto por primera vez, cuántos artistas has escuchado, cuál es la canción más escuchada, cuánto tiempo has escuchado, cuántos podcasts has escuchado, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo estaba hablando de perfiles y de audiencias desde el data telling. El data telling, todo el mundo hemos hablado del storytelling, después recordar que hay dos conceptos más, el story doing y el story giving, pero bueno, esto es otro tema de marketing, pero el data telling es según cómo los datos que tengas de mí, en este caso de uso de Spotify, te voy a dar un resumen de tu vida en el año 2020. Bueno, esto ha sido un éxito. Durante 3 días mis hijos compartieron, estuvieron hablando de esto, estuvieron hablando de lo otro y salieron nuevos perfiles. Yo después me fijé en el informe, los más deportistas, los padres primerizos, el 72% de los usuarios aumentaron su escucha de audio en streaming durante COVID, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ves cómo es otro tipo de segmentación y de personalización? Los gamers, los foodies, es decir, hay un montón de gente que cocina y que escucha música y que es una música muy determinada en función de lo que cocinan y generan la categoría de foodies, de segmentación de foodies. O el coche, parece ser que el coche, burbuja, ha sido un lugar donde la familia se comparte mucho Spotify. Bueno, mis hijos están todo el día con altavoz cuando llegamos al coche, que ya tiene 12 años y entonces no funciona el Bluetooth, bueno, rollos estos, pues al final acaban con lo otro, ¿no? Y básicamente lo que está contando constantemente es conocer tu audiencia según los datos de uso en este caso. Ni que hablar de Amazon, ni que hablar de Netflix, ni que hablar de HBO o ni que hablar de, por supuesto, de Spotify y todo esto. Usos. Y cuanto más herramientas utilicemos en el uso, pues más datos tendremos indirectos, porque yo
no me han preguntado ni lo que vi, ni lo que escuché, ni a qué hora lo escucho, y te dicen perfectamente que escuchas más música de 8 los sábados por la mañana, porque yo qué sé, recojo la casa y limpio más, y entonces me lo ponen, ¿de acuerdo? Hay un montón de listas relacionadas con Black Lives Matter, pues yo qué sé, hay de todo. Entonces, el data telling, el conocer a la audiencia, nos lleva a una segmentación y esta segmentación nos lleva al data telling, a relacionarnos con esta audiencia según sus datos. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos un propósito, me quiero dedicar a un Spotify a todo. La Fundación La Caixa a todos los segmentos, no nos dedicamos solo a... El otro día estaba con una chica que venía de Francia, de un museo que estaba dedicado, su público era gente, sobre todo educativo, familiar educativo, porque acercaba el arte contemporáneo al público joven. Explicar el arte contemporáneo al público joven. Por tanto, hacía exposiciones de arte contemporáneo cuyo objetivo, su propósito lo tenía claro, divulgación y conocimiento del arte contemporáneo. Pues ya está, el propósito es importante. Es que no ha venido el de 65 años a este museo, es que no quiere, es que no es el objetivo de ese museo. El nuestro sí, porque lo queremos todo. Después, ¿qué visión tenemos de estas audiencias? Con la segmentación sociodemográfica, de usos, de intereses, de lo que queramos. Saber de ellas, perfiles, lo que hemos hablado, directos, indirectos, estructurados, no estructurados, evaluación, Big Data. ¿Cómo nos relacionamos y qué queremos hacer con ellos? ¿Por qué? Porque al final, ¿por qué hacemos todo esto? Para conocer, para objetivizar, para tomar decisiones y gestionarlas y para predecir. Bueno, ya os he dicho que lo de predecir, pues no es algo hoy por hoy que yo no lo estoy viviendo, ¿de acuerdo? Hoy no sería capaz yo de decir con la programación del curso 21-22 de la oferta de CaixaForum de exposiciones. Recordad que más o menos de cada 100 personas que vienen a un CaixaForum, más o menos 75 vienen a una exposición, 20, 23 vienen a una actividad y 2 y 3 vienen a una sesión de espacio, número gordo, número gordo, número gordo. Si tuviera que decir, como el peso importante son las exposiciones, ¿qué tipo de público va a venir si programa esto? Bueno, esto hoy por hoy no somos capaces. Yo creo que en un futuro no es que vayas a acertar 100%, pero sí vas a tener una visión diferente de la que hoy tenemos, ¿de acuerdo? ¿Hacia dónde vamos? Pues todo el mundo ya sabe que el producto, oferta, contenido es eso que siempre nos ocupaba el 80% de nuestro tiempo y nos sigue ocupando en un porcentaje muy alto porque sin él no existe la oferta, no existe la cultura, ¿de acuerdo? Pues se ha puesto también más tiempo, más foco también en esa experiencia de seguridad, en este caso con COVID, de que sea una experiencia completa. Nosotros la cafetería, yo analizo la cafetería, por ejemplo, en CaixaForum Madrid se han hecho unos packs en el cual es visita más un menú, o ahora con el Gastrofestival, visita más un aperitivo, ¿de acuerdo? Entonces hay que programar esas visitas, las franjas para esas visitas, programar que tomen el aperitivo. Oye, y a mí es que me siguen sorprendiendo, se ha vendido en un 85% el número de tickets que hemos puesto a la venta. Igual el menú temático, visita más el menú temático en un espacio tematizado del restaurante. Pues cuando lo hicimos con vampiros o cuando se hizo con vampiros la siguiente con cámara y ciudad, pues se vendió un 85% y el ticket promedio era 25 euros porque era el menú temático más la entrada. Bueno, hicimos un análisis evaluativo de qué público venía. Por supuesto, el 80%, 90% eran parejas, venían de 2 en 2. Muy poco individuales y muy poco grupo de 3, que es lógico, pues esta experiencia está pensada para 2. Pues entonces, ¿qué hemos hecho? Pues inventarnos otro pack en el cual te ahorras un 10% para que lleguemos al 100%, por ejemplo, sabiendo que el 80% de los que vienen son 2 personas. ¿Y de qué tipo? Con una edad determinada. Entonces hemos ido a la base de datos y hemos enviado solo a ellos la oferta, una oferta, ¿de acuerdo? Con un descuento. Bueno, y estableces una relación. Ahora, del producto, del foco monoproducto, del foco experiencia, a esta relación con el usuario que tienes que establecer. Y ahí viene el gran reto en el futuro, ¿de acuerdo? Hacia dónde va esa relación en un ecosistema, en nuestro caso, que va a ser presencial y digital, y cada vez más digital. El peso de lo digital, uno dice, es que la visita a una exposición de 45 minutos no es lo mismo que el peso a un vídeo de 4 minutos 50 de una danza.
no estoy valorando si es igual, mejor o peor. Son ofertas y por tanto el usuario le valdrá una cosa, le valdrá otra en función de ellos. En un libro que era free, en The Long Tail, de Chris Anderson del año 2005, decía que no hay bueno o mal producto, no es una cuestión, la calidad no es una cuestión de si es para mucha gente o poca gente, no, es una cuestión de si para mi usuario me vale o no me vale, ¿de acuerdo? Yo leo mucho ensayo y por tanto como usuario el ensayo me encanta y hay gente que dirá que el ensayo es malo, a mí me encanta, bueno, pues depende, no hay ni bueno ni malo, ¿de acuerdo? Hay miles de preguntas que nos hacemos constantemente, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que nos hicimos, oye, el último fin de semana de una exposición que vamos a cerrar, ¿viene mucho más gente? ¿Qué viene mucho? Porque yo tenía un director de CaixaForum Barcelona que decía, yo según cómo vaya el primer fin de semana de gente, ya sé si va a funcionar o no va a funcionar la exposición. Y os pregunto, ¿eso es verdad o mentira? ¿Qué opináis? Según cómo vaya el primer fin de semana de la exposición, eso es extrapolable a los 3 meses y medio que va a estar. ¿Qué opináis? Podéis poner el micrófono, así escucho una voz humana, no es solo a mí. ¿Quién se atreve? Yo creo que me diga, depende del fin de semana que se abra, la exposición, depende de muchas cosas. Hay más variables, pero por norma general. Extrapolando todo. Bueno, sí. Bueno, si es por norma general, el primer fin de semana sí que da muchos datos. Entonces sí que puede ser que si no empieza bien, pues no vaya a acabar bien. Bueno, pues depende, sí. Pues hicimos un análisis, dije, bueno, venga, vamos a probar. Cogimos los últimos 5 años, miramos el número de personas de ese primer fin de semana, dejando aparte si era verano, si era primavera, me explico, dejando todo eso. Y llegamos a una conclusión de que más o menos era un 60%, que no tenía tanta razón, que a veces sí y a veces no, a veces acertaba, venía mucha gente y seguía viniendo mucha gente y era una exposición más vista, venía poca gente pero después venía mucha gente, había de todo, pero más o menos un 60%. Por tanto, ya no era yo con el primer fin de semana acierto siempre, pues ya no era así, ¿de acuerdo? O por ejemplo, el último fin de semana viene la gente, oye, tengo que ir, ¿se llena o no se llena el último fin de semana? O la gente dice, bueno, ya no, que estará muy lleno. Pues hicimos otro análisis y en general sí, se llena el último fin de semana, en general sí. ¿De acuerdo? Entonces, mucho análisis de esto es objetivizar, porque hacemos así y no. Bueno, digo esto como un ejemplo así de andar por casa, ¿no? ¿Se repite mucho en una exposición si la experiencia del público es buena? Es decir, me ha gustado mucho la exposición. ¿La gente repite o no repite? Y más ¿qué opináis? ¿Que sí o que no? Pues en general no. Menos en alguna exposición muy específica. Ópera, por ejemplo, ocurría que nos dimos cuenta que en ópera la gente muy friki volvía 2 y 3 veces. Y esto era inaudito. En la mayoría de las exposiciones lo ven una vez y no vuelven. Pero en ópera sí. En general no. Bueno, esto se compra más por web, ya os he contado que ha habido un gran cambio ahora en COVID y ahora es mucho más por web que por taquilla, antes no era así. Antes había unos picos, ahora veremos el análisis del patrón de compra por tiempo. Claro, cuando era de forma espontánea los picos eran a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde o a las 6, ¿de acuerdo? ¿Qué porcentaje? Por ejemplo, un dato importante, el público nuevo significa que viene por primera vez al centro en el último año, ¿de acuerdo? Eso es una pregunta que hacemos mucho. Genera una exposición, pues nosotros medimos, esta exposición nos ha generado un 22,5% de público nuevo, es decir, que no había venido en el último año. Warhol, Madrid, año 2018 creo que fue, o 2017, yo no me acuerdo qué año fue. ¿Qué ocurrió? Que hubo casi un 38% de público que no había venido nunca a CaixaForum en los últimos años. Por ejemplo, Warhol nos generó público nuevo. ¿Y qué importancia tiene el público nuevo? Mucha, porque públicos. Por ejemplo, si yo tengo en un centro, CaixaForum Barcelona tenemos un problema, por ejemplo, que solo tiene un público nuevo de un 10%. En Madrid tenemos un 25% de promedio. ¿Qué significa? Que a Barcelona le cuesta llegar a su objetivo año tras año porque no hay público nuevo. Entonces tenemos una relación directa entre público nuevo, público que no ha venido antes o que no ha venido en los últimos años a CaixaForum, y los objetivos comerciales que yo marco de volumen. Bueno, pues todos estos análisis
¿A qué hora se compra más por web? Más por web las actividades, ¿de acuerdo? Bueno, ahora esta pregunta no la hacemos para exposiciones, sino lo hacemos para actividades. Nos está pasando, por ejemplo, que viernes, sábado y domingo se está completando el aforo. Es verdad que son aforos COVID, y esto es... el aforo COVID es engañoso, porque estamos al 50% del aforo normal, y del aforo permitido por sala y por metros cuadrados, estamos al 50%, y decimos, está la ocupación al 100% el viernes, sábado y domingo, ya, pero estamos al 50% de volúmenes pre-COVID. ¿Qué queremos? ¿Qué nuevo volumen? Bueno, esto es otro. Por tanto, hay infinitas preguntas que nos hacemos. Y llevábamos un montón de años que íbamos en una trayectoria, y ahora pues la hemos cambiado. Cuando abrimos el 1 de junio del 2020, primera cosa que nosotros tenemos que hacer, y que esto ha cambiado, las franjas horarias. Ponemos 15 días, por ejemplo, en exposiciones. Estoy hablando siempre de exposiciones, no quiero hablar de actividades, que es algo más minoritario, pero también tenemos el análisis de las sesiones. ¿Qué ocurre? Pues ahora ponemos 15 días. Pero nos ha pasado una cosa. Por ejemplo, tenemos una actividad en CaixaForum Barcelona, que era Symphony, que es un producto que ha estado en comunidad móvil durante Navidad y Filomena aquí en Madrid, en la plaza, al lado del Teatro Real, enfrente del Palacio Real, y lo hemos puesto permanente en CaixaForum. Bueno, pues tenemos agotadas todas las sesiones. Solo hay 5 sesiones de 15 personas porque es COVID, etcétera. Todas las sesiones hasta septiembre. Entonces queda muy feo ver todo agotado. Hemos tenido que poner más sesiones, las de septiembre. Dice, pero la gente ha comprado junio, julio y agosto. Sí, ha comprado. Dice, pero si quedan 2 meses y medio, yo qué sé, la gente ha cambiado. Entonces nosotros estamos poniendo 15 días previos de aquí en adelante para la compra de la exposición, con las franjas horarias cada media hora. Bueno, van cambiando de color en función de la venta, y esto nos ha hecho un cambio pues en cómo no les podemos preguntar. La gente entra más por web que por taquilla. Hay gente que llega a la taquilla y le decimos si se lo sacamos por web y te dice que sí, entonces me tiene que dar permiso, que es lo que llamamos from gestión. Pero, por ejemplo, en Tarragona el 93% es web y solo un 6% es taquilla. Pero cuidado, no es lo mismo los volúmenes de Tarragona que los volúmenes de Madrid. ¿Qué ocurre? Que en Tarragona puedes funcionar, bueno, yo se lo saco aquí, yo se lo envío a su correo electrónico, yo se lo abro en su móvil, porque los volúmenes son menores, ¿de acuerdo? Entonces los porcentajes son el total, pero los volúmenes de Barcelona o de Madrid, en donde vemos que hay un 55 o un 65 de taquilla, desde el 1 de junio hasta el 18 de abril, pues va variando, ¿de acuerdo? La gente mira cómo va la venta. Yo sí la miro. Entonces llamo y digo, oye, que tenéis tal día gratuito, ahora cuando abramos Noche de los Museos y cuando abramos San Isidro, o que coincide en este año, o en Madrid en particular, o en Sevilla, o vemos lo que ha pasado por el Día del Pilar en Zaragoza, o lo que pasa en Palma. Por ejemplo, Palma está sufriendo un montón porque el entorno de Palma, de la isla, de Mallorca, está muy complicado, de Mallorca, muy complicado. Entonces estamos todo el día dándole vueltas a cómo, pero no, es imposible porque el entorno es el entorno. Bueno, cada uno es un mundo, ¿de acuerdo? Como el público ha cambiado, pues planifica su visita. Esto da oportunidades, ¿de acuerdo? Y los contenidos digitales aumentan a todas horas. Nos encontramos ahora, por ejemplo, que la gente, yo qué sé, se conecta mucho a las 8 antes de cenar para temas digitales, mucho. Vemos que la gente antes de cenar echa una ojeadilla, navega por internet y se conecta. Vemos cómo se va conectando a contenidos que ofrecemos en Ágora Digital. Tuvimos que abrir, ¿qué le ocurrió a la página web de los CaixaForum? Que era una agenda para vender y para promocionar unas actividades presenciales. Pues tuvimos que empezar a generar contenidos porque íbamos con retraso, es así, otros ya lo tienen asumido desde hace mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hablamos de los volúmenes han bajado un montón, los aforos, no hay turismo, no hay vacaciones, esto no hay dinero y esto está influyendo mucho. Por ejemplo, no sé si visteis un informe que generó el Museo del Prado, creo que de 2018, lo sacaron en 2019, sobre todo lo que aporta el Museo del Prado a la economía española, que son estas mediciones de impacto, ¿de acuerdo? Bueno,
pues todo esto se ha perdido en estos momentos. España está sufriendo mucho, esto es así, y vamos con un tema que preguntamos mucho, que es la recomendación, ¿no? Recordad que la recomendación es la relación entre la experiencia y la expectativa que yo tenía como usuario. Y esto es complicado de medir. Y esto no nos gusta. Trabajamos con expectativas. Entonces, uno se pregunta, si mi experiencia es muy buena y mi expectativa era muy baja, voy a recomendarlo mucho. Mi experiencia muy alta, mi expectativa baja, la resta hace que lo recomiendo mucho. Mi expectativa era alta y mi experiencia igual a la expectativa, pues posiblemente ni lo recomiende. Mi expectativa era alta y mi experiencia ha sido baja, bueno, recomendarlo, olvídate, soy un destructor de eso. Esperaba una cosa y me has dado la mitad de la mitad, olvídate. Por tanto, esta ecuación de recomendación igual a experiencia menos expectativa, ¡puf! ¿Y qué expectativa tiene alguien cuando viene a lo mío? ¡Puf! Esto ya es la repanocha, conocer la expectativa. Pues a esto jugamos, a expectativas, a experiencia y a recomendación. Y si conoces muy bien a tu audiencia, le vas a dar una expectativa baja con una gran experiencia. No esperaba tanto, pero confío en ti y vengo. No sé qué espero, pero confío en ti y vengo y me ha encantado. ¿De acuerdo? Y por eso se pregunta en la evaluación, si me recomiendas, no es lo mismo recomendar que valorar. ¿De acuerdo? Que es puntuar del 1 al 10. Y ahí viene el concepto de NPS, recomendación, Net Promote Score. ¿De acuerdo? Es un concepto que nace en el año 2004, se instala en muchos sectores, en algunos sectores, sobre todo en el bancario y en el de seguros, a partir del 2005-2006, y es, ¿recomendaría usted este servicio? Si pones un 1 o un 10, eres un promotor. Si pones un 7 o un 8, eres pasivo. Si pones un 0 o un 6, eres un detractor. ¿Y qué es el NPS? Pues el porcentaje o número de promotores menos los detractores. Los pasivos no te sirven de nada. Por tanto, si alguien te vota 7 u 8, no te van a recomendar. Si te votan 9 y 10, te van a recomendar. Si te votan 6 para abajo, no te van a recomendar tampoco. Por tanto, lo restamos. Cuando te da un NPS de 50, es posible que 60 hayan votado entre 9 y 10 y 10 hayan votado entre 6 y 5 y te da un NPS de 50. Cuidado, el NPS, esto que ponemos aquí de 50, 49 o menos de 0 es una decisión totalmente arbitraria. ¿Qué es un buen NPS? Pues depende del sector. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros no preguntan NPS en ningún otro museo más que en los nuestros. Bueno, pues nosotros tenemos nuestra historia propia, ahora vais a ver, con las recomendaciones. Lo empezamos a apuntar desde el año 2005 y valoramos todas las exposiciones si son muy recomendables o no son muy recomendables. Y tenemos nos dan NPS negativos, es decir, ¿hay más gente detractora que promotora? Sí, por ejemplo, mucho en las exposiciones de la colección de arte contemporáneo de la Fundación La Caixa. Cuando hacemos una exposición con producto nuestro de arte contemporáneo, bueno, no solo, también nos ocurre con otras exposiciones que hemos hecho con la Fundación Miró, o otras exposiciones que hemos hecho con los portugueses, con los Gulbenkian, pues nos da bajo, nos da negativo, porque la gente, nuestro público no tiende a ser público especialista en arte contemporáneo, y nos da negativo. Eso implica que, diría yo como comercial, pues se acabó. No hay que hacer exposiciones de arte contemporáneo porque la gente no lo recomienda. Pues no, hay que ser consciente que hay cosas que es para un público y otras cosas para otro y no vas a dejar de hacer arte contemporáneo. Y por ejemplo, en CaixaForum Madrid se tiende a poner una exposición de arte contemporáneo cuando coincide con Arco. Bueno, ahora con todo esto no, pero cuando estaba Arco presencialmente, pues en febrero siempre había una exposición. No dejas de hacer exposiciones, ¿de acuerdo? Pero si pides que esa exposición pues sea un título bueno, una temática relativamente buena, que tenga a lo mejor una obra o dos emblemáticas, oye, que si es un Barceló mejor, que no sé qué, no sé cuánto, bueno, hay unas discusiones. ¿Qué ocurre? Que cuando llegamos a la programación y voy yo con los datos, pues todo el mundo se pone muy nervioso porque hay que interpretarlos, porque hay que definir, porque yo ya sé que no hay todos los productos en el mercado, no hay todos los socios necesarios, que si el Pompidou, que si el British, que si el Louvre, que si
que si Uffizi, que si Marcos de Perú o cual sea, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí vemos, por ejemplo, y así se pregunta, en una escala del 0 a 10, donde 0 seguro que no recomendaría y 10 seguro que recomendaría esta experiencia a un amigo o familia. Esta no es de una exposición, esta es del centro. Y aquí vemos que contestaron de 660, 584 eran 9 o 10, pasivos entre 7 y 8, 61 y 15 detractores. Por tanto, resto al 88% del resto 2, pues me sale un NPS del 86. Eso es un número buenísimo, ¿de acuerdo? Un 86 NPS para nosotros es muy alto. Aquí veis algunos NPS. Y preguntamos los NPS por el centro en sí mismo y por ponga lo que ponga, y por la expo. Y aquí esto es un clásico. Siempre es más alto el NPS del centro que del producto. La gente valora la marca CaixaForum y el centro en sí mismo, pongas lo que pongas, siempre más alto que en la exposición. ¿Por qué? Porque la exposición te puede gustar, la puedes recomendar, no la puedes recomendar, no te convenció menos, pero en general, entonces midimos las dos cosas. Por un lado el centro y por otro lado la expo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una medida de centro a centro y expo a expo. Claro, hay muchas veces que en el caso de Tarragona y Girona, que solo tienen 2 exposiciones al año, se la juegan. Por ejemplo, Girona ha tenido Poética de la Emoción, que era uno de arte contemporáneo, ha sufrido mucho, ahora está tan contento porque tiene Pixar construyendo personajes y ha cuadruplicado el número de visitantes, pues bueno, y de recomendación pues también. ¿Qué más cosas hacemos para conocer al usuario? Pues aquí tenemos un Customer Journey que lo hacemos una vez al año, enviando a X personas por correo electrónico y le preguntamos por todo, antes de la visita, post visita, en la entrada, cuando entra en la sala de exposiciones, cuando sale de la sala de exposiciones, le preguntamos por el wifi, le preguntamos por los baños, le preguntamos por el silencio, le preguntamos por las zonas de descanso, le preguntamos por la museografía y visto los iconos. Y entonces, si nos da un porcentaje bajo, que bajo para nosotros, o alto, perdón, alto en negativo, pues lo ponemos en amarillito, lo ponemos las caritas más contentas, menos contentas. Oye, que hay que mejorar. Por ejemplo, una queja siempre es que hay poco sitio para sentarse en las exposiciones. Bueno, pues esto ya lo iríamos percibiendo. Solución, pues compramos un montón de estas sillas que se abren así en forma de tijera y las tenemos en la entrada y el que quiere la coge y como en el British o en cualquier otro museo, y hace el recorrido en la sala y lo vuelve a dejar cuando sale de la sala. ¿Esto qué hizo? Pues que la gente ya no se quejaba tanto y ese punto de fricción pues era menos fricción. Bueno, a ver, alguna pregunta que yo voy a continuar para intentar llegar al final, pero vamos, ahora por ejemplo vamos a ver un caso del impacto. Por ejemplo, ¿cómo medimos en las audiencias si impactamos o no impactamos? ¿Alguna pregunta, cuestión, comentario, crítica? Roberto, yo creo que son tímidos, ¿eh? Aguanto. No veo el chat, disculpad. No lo pasaría. Vale, si no me avisan del back. ¿No? Seguimos. Bueno, pues os voy a contar otra cosita, por ejemplo. Empezamos en septiembre del 2020 con una unidad desplegable que también ahora está fija en CaixaForum Barcelona, que os contaba todo lo que se agotó, que es Symphony, el viaje al corazón de la música clásica, que es una experiencia de realidad virtual, ¿de acuerdo? ¿Qué objetivo teníamos con esto? Pues impactar a los usuarios para que disfrutaran de una experiencia de música clásica y que si no escuchaban música clásica, intentaran escuchar música clásica cuando llegaran a su casa. Entonces, aquí hay una pregunta dura. ¿Hemos impactado a la audiencia? ¿Hemos logrado este objetivo? Bueno, pues hay que preguntarlo. Entonces, bueno, pues Symphony estuvo en la inauguración en Cosmocaixa Barcelona con las características, Santander, Valladolid, Madrid, Granada, Málaga y ahora el 13 en Toledo. Van por la 6ª rotación desde septiembre. Y yo tengo los datos ciudad a ciudad y tenemos todos los datos ciudad a ciudad y los datos agregados globales, ¿de acuerdo? Los agregados te dan una visión. A mí me gusta más ciudad a ciudad porque ¿qué ocurre? Pues por ejemplo, el dato de Barcelona es que la gente es mucho más exigente
y no le impresionó tanto, no le impactamos tanto, mientras que en Santander era gratuito, en este caso siempre en cualquier sitio. Santander y Valladolid pues teníamos un NPS de recomendación del 87, que es altísimo. ¿Por qué? Porque mientras que en Madrid o en Barcelona era un 55, un 60, un 65, que era más normal una exposición normal. Bueno, esto no es una exposición, es una experiencia donde tú entras primero, bueno, tienes que sacar una franja, es gratuito, ves primero un vídeo introductorio de unos 8 o 12 minutos, después entras, te ponen las gafas, es verdad que con el COVID pues tenemos menos aforo, bueno, etcétera, etcétera. Pero tenemos aquí un montón de, oye, ¿y la gente viene sola? ¿Le impactamos? ¿Cómo viene? Pues aquí vemos pregunta, ¿no? La diferencia entre Santander y Barcelona, aquí vemos el NPS. El NPS es muy alto, perdón, es de un 90 a 80 y pico largo en Santander y un 50 y pico, es que no lo veo casi, en el caso de Barcelona. ¿Qué esperabas cuando decidió acudir a esta experiencia? Y le damos una serie de opciones. Queremos saber su expectativa, ¿de acuerdo? ¿Qué más preguntamos? Pues preguntamos, al acabar la experiencia, su estado de ánimo es... Y aquí tenemos, puedes elegir entre estas 2, 4, 8. ¿Has tenido alguna experiencia virtual, previa de realidad virtual? Pues un porcentaje no y otro porcentaje sí. ¿De acuerdo? En Barcelona, lógicamente, hay más que sí que en Santander. Pues bueno, aquí más acceso. Y una vez que hemos preguntado esta cosa, valore el audiovisual, ahí tenemos los datos, valore la experiencia de la realidad virtual. ¿Es usted oyente de música clásica? ¿Sí o no? Yo también cuidado con las evaluaciones y las preguntas, porque esto como siempre hay que tener cuidado, hay mucho de proyección. Alejandro, ¿eres racista? Pues yo siempre diré que no, O con estas preguntas de ámbito sexual, ¿no? La gente parece que, pues no, pues la gente proyecta mucho. Dudo mucho que toda esta gente escuche música clásica, ojalá, ¿de acuerdo? ¿Qué ha parecido la duración de la experiencia? Pues una cosa es que es corta. La mayoría, muchos ponen corta, ¿de acuerdo? Y entonces yo una cosa que llevamos diciendo ya desde Navidad, oye, ¿y si alargamos 5 minutos más? Uf, no hay coste, hay que volver a hacer, bueno, imposible. ¿Por qué? Porque la gente está considerando relativamente corta la experiencia, ¿no? Porque más o menos dura unos 35 minutos entre el primer audiovisual y la realidad virtual. Bueno, hay cosas que dices, entonces ¿para qué preguntamos? Por lo menos ahora la opinión, ¿podemos cambiarla? ¿Podemos cambiar una museografía? Sí lo hemos hecho. Es decir, hemos tenido una exposición propia que se llama Espejos, es una exposición magnífica que empezó en Cosmocaixa y ahora está en Zaragoza, en Sevilla, en Zaragoza, y se ha cambiado. Porque las encuestas decían una serie de cosas, por ejemplo, de un par de módulos, entre comillas, por decirlo de un modo, y se cambió. Es decir, a veces se puede, si se puede, se cambia, si no se puede, pues no. ¿Repetiría la experiencia? Mirar Madrid, Barcelona frente a Santander. En Santander todo el mundo encantado, menos encantado, pero bueno, no es grave. ¿Con quién ha acudido? En pareja, solo, recordar que casi siempre en pareja, en solo son los más grandes, ¿de acuerdo? Después le sumamos en familia. Bueno, aquí, ¿qué buscaba cuando decidió visitarnos? Pues esto nos lleva muchas veces a esta segmentación que está un poco de moda, que es complicada, de, oye, los segmentos culturales, ¿cómo los segmentamos? Y que si los segmentamos por esencia, estimulación, liberación, bueno, esto es muy bonito. Después, cuando tú tienes ver tu audiencia en general, es muy complicado gestionar y definir tu audiencia en función de estas segmentaciones que sí, personas que buscan enriquecerse con la visita o la actividad cultural, madurez, tradición, herencia y nostalgia. Aquellos que lo utilizan más como expresión propia, pero ¿qué porcentaje es? ¿Quién son? ¿Cómo me dirijo a ellos? Bueno, esto queda muy bonito así, pero es complicado. Bueno, quedan 5 minutos. Otro tema importante, la caracterización del por ejemplo, cómo se relacionan contigo con los correos electrónicos. Nosotros dividimos en personas que abren mucho, que son los lovers, personas que abren otro porcentaje, que son engagement, los amigos, los frozen, que no hacen nada, los olvidados, que son un tema nuestro que nosotros estamos utilizando mal, los nuevos, que son ese 26%, entonces buscamos siempre que el crecimiento en la base de datos, en la relación con el usuario y su caracterización, pues siempre haya gente nueva. Si no hay gente nueva, vamos mal. Bueno, pues ya para acabar y ir cerrando, que quedan unos minutillos,
al final esto es un ecosistema donde el usuario debe estar en el centro, el visitante, el usuario, el espectador, lo que tú quieras, etcétera, donde esta experiencia y el usuario tiene que tener una evaluación, que puede ser online, que puede ser presencial, donde tienes una visión según el ticketing y los datos de compra, y después tienes unos usos indirectos, mapas de calor, por ejemplo, en las audioguías, que muchas de ellas son o por el móvil o, bueno, hay muchos tal, te dan un montón de datos. Por ejemplo, nosotros con Faraón, cuando teníamos los datos de las audioguías, que más o menos compraba el 5, había que esperar para entrar en Symfony. Bueno, la gente no espera, me preguntan por aquí, Gloria, la gente no esperaba porque venía con la franja. Es decir, era casi inmediato. Y yo tengo a las 10:30, pues a las 10:25 aparecía por ahí y entrabas. No había... esto es lo bueno de las franjas, la gente se siente más cómoda porque no hay colas. Esto ha cambiado mucho, ¿de acuerdo? Bueno, los usos, esto por un lado, y después tenemos por otro lado, por ejemplo, no hemos hablado de las redes sociales. ¿Cómo caracterizamos a nuestros seguidores en las redes sociales? No voy a hablar de ello. Como la analítica web, muy importante. El marketing relacional, que esto sí lo hemos visto, y otros indicadores culturales que vamos viendo por ahí. Nosotros, por ejemplo, tenemos un observatorio, le llamamos observatorio comercial, que lo hago yo, de tendencias, audiencias y no público, donde vamos recogiendo cada mes y medio, un montón de cosas que ocurren por ahí. Oye, mira, el nuevo museo de la Bauhaus, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Egipto? ¿Qué ha pasado con no sé qué? Y nos vamos y tenemos un poco la visión de lo que ocurre afuera, que esto también es así. Bueno, por un lado están conceptos de comercialidad de evaluación y por otro los indicadores digitales, que esto es lo que hay por ahí, ¿no? Y para acabar, no lo voy a hacer, hacemos dos tipos de informes. Los informes automatizados, que son los que vienen directamente sin elaborar, cada cuatrimestre, al final de cada exposición, etc. Y los informes elaborados, que cruzamos miles de datos. Los datos del ticketing, los datos de mapas de calor, los datos de flujo, los datos de caja, los datos de acceso, los datos de evaluación. Y estos son los informes elaborados, que estos los tenemos más o menos una vez al año. Son informes, como veis, os pongo aquí un ejemplo, que son de 4 grandes volúmenes de ingresos. Hablamos de los ingresos, que a nadie le gusta, pero yo todo el tema de precio y descuentos, al final siempre estamos discutiendo si esto lo pongo a 1 euro, a 2, a 3, a 6 o a 8 o a 12. O si no se vende porque está cara la temporada musical o no, y estamos hablando, ¿no? Con patrones, por ejemplo, aquí vemos los patrones en discontinuo, lo que pasaba antes del COVID, y vemos perfectamente que como la gente era de forma espontánea en las exposiciones, pues había pico a las 11 y a las 5 o a las 6, como ahora al ser franjas se ha achatado todo, y cómo pasa en fin de semana, también dependiendo de la oferta. Teníamos el fin de semana la gente venía más, ahora por los aforos está todo más homogéneo, ¿de acuerdo? Bueno, y vemos ahí o los NPS del centro de exposiciones o los NPS del centro, cómo han ido cambiando, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. O el perfil mayoritario en CaixaForum, en Cosmocaixa y en total de centros, y bueno, hay un montón de información en estos informes elaborados. Bueno, yo he llegado a la última y todo, así que... pero corriendo muchísimo. Corriendo. ¿Alguna pregunta? Hola, yo quería preguntar si nos puedes contar un poco más sobre, digamos, el problema de cuando los datos quizás son poco esperados y no se les hace demasiado caso. No sé si nos puedes contar un poco más sobre tu experiencia y sobre cómo algunos tips de cómo arreglar ese problema, ¿no? Muchas veces generamos muchísimos datos, pero luego lo que nos dicen es difícil que en la institución, digamos, se lleven a cabo actuaciones. Sí, bueno, pues a mí la palabra, como he dicho, soy del Atlético de Madrid, no es frustrante, pero hay mucha frustración. ¿Por qué? Porque estás viendo que los datos dicen una cosa y que se están tomando decisiones que no se soportan en datos. Nosotros tenemos suerte porque en general digo a mí porque al final nadie quiere los datos, pero es una carrera a largo plazo. Es decir, es posible que al principio no haya capacidad de reacción. Oye, este dato me están diciendo que Symfony es corto, hay que hacerlo un pelín más largo, porque la gente dice que se le queda la experiencia corta. Es posible que no consiga nada, pero estoy convencido que el Symfony que vamos a llevar a Sevilla, Madrid, a Valencia y a Zaragoza y a Palma,
sí lo van a hacer más largo, por ejemplo. Entonces, a lo mejor no se hace inmediatamente, pero a veces, y hay veces que me dicen, mira, esto solo tiene 2 rotaciones, no lo vamos a cambiar. TeamLab, que es una exposición que viene de Japón y que tiene que ver mucho con proyecciones, bueno, pues de estas inversivas, no se va a poder cambiar porque solo va a haber 2 rotaciones, entonces en una u otra no hay. Pero, por ejemplo, hay cosas que sí se cambian si los datos son muy evidentes. Y hay otros que es más organizativo. ¿Cómo consigo espacios para que la gente trabaje con datos? Pues esto es mucho de cultura. Y yo también entiendo mucho a mis compañeras, que son mayoría compañeras, y dicen, es que yo estoy buscando artistas para esto, no me líes más, Alejandro. Es decir, para que quede un caldo de cultura, un caldo de datos, que yo le llamo, requiere años. Y muchas veces también mi jefe me dice, si es que por mucho que tú lo digas, Alejandro, hasta que no venga un consultor de fuera y lo diga, no te van a hacer caso, porque tú eres compañero. Eso también le ocurre, ¿eh? No en esta organización, en todas. Bueno, pero como yo soy muy insistente y voy reunión a reunión, partido a partido, pues yo sigo, y bueno, yo sí veo un cambio, veo un camino. No soy tan negativo porque si no estaría dándome con la pared, pero la cultura del dato y la toma de decisiones partiendo del dato, no solo aquí en el sector cultural, de gestión, es una cosa que en general yo lo viví en otras empresas donde yo he vivido, donde yo venía con los datos de venta y la gente le daba igual, valoraba otras cosas. Entonces pero bueno, yo sí creo mucho en el dato, yo sí, y en la objetividad. Y de hecho ahora estamos viendo otra cosa y antes de tomar una decisión he dicho, espérate, vamos a tener 5 datos, pero no tomamos una decisión por una intuición de alguien. Que la intuición es importante, ¿eh? Yo tomo muchas cosas porque no todos los datos los vas a tener siempre para tomar la decisión. ¿No piensas que cuando las encuestas, digamos, son tan difíciles, además no pueden ser muy largas, ¿no crees que es importante adecuarlas a lo que realmente luego se puede implementar? ¿O piensas que de todas maneras esa información es interesante tenerla? Bueno, sí, sé lo que dices. Esto es una decisión, a ver cómo lo digo, voy a decir estratégica, pero yo no busco modificación, busco conocer. Entonces, mi objetivo es conocer, no modificar, porque entonces ya vas con un sesgo. Dice, como yo no puedo cambiar esto, pues no pregunto esto. Entonces no vas a saber. No, yo intento que el planteamiento es, aunque cambie o no cambie, el objetivo es conocer. Después, que se pueda cambiar o no, a veces no hay que cambiar nada, o hay que incidir, por ejemplo, en ópera, es que los resultados eran buenísimos todos, o la lectura que hacíamos era buenísima, es que no había que tocar, no era una cuestión de tocar. Sí queríamos que fuera un poquito más de gente porque había unas franjas que creo que eran muy valle. Bueno, eso es otro tema, era verano, era otro tema. Pero no siempre, no buscas cambiar o no buscas reafirmarte, sino buscas conocer. Porque si no vas con un sesgo que después pierde valor. Pierde valor. Y después es verdad que conocer las expectativas, por ejemplo, una cosa que yo intento es qué expectativa tenía la gente, muy complicada, pero yo intento meter eso, o qué motivación, porque te va a dar un valor mucho más rico para el futuro, para predecir, es mi opinión, pero es complicado, ¿eh? Si a mí me preguntan cuando yo voy, por ejemplo, yo vivo cerca de la Casa de la Moneda, aquí en Madrid, y el museo a mí me encanta, y yo de hecho voy con mucha frecuencia, y me encanta, pero no va nadie, estoy solo en el este. Si a mí me preguntasen, bueno, pues es decir que depende, y ese museo no va a cambiar en la vida, y es un museo fantástico, maravilloso para mí, pero bueno. Sí. A mí me parece que hay algo diferencial en las organizaciones culturales del tamaño con el que nos movemos, porque yo creo que el objetivo de la captación de datos es el conocimiento para establecer un diálogo. Una relación, sí. Una relación que conduciría, o por lo menos ese sería el objetivo estratégico, conduciría al incremento de la satisfacción. Y en consecuencia, en un segundo o tercer paso, a la mejora económica, es decir, a las ventas, ¿no? Sin embargo, la mayor parte de las empresas que utilizan los datos ponen en primer
plano la captación de datos para la venta, para Sí. incrementar las ventas y no para establecer una relación. O sea, en realidad, cualquier ciudadano o ciudadana siente que cuando le piden datos, en Es para venderme realidad algo. le están queriendo vender y no queriendo conocer Conocer. su opinión, ¿no? Entonces esto yo creo que para las organizaciones como las nuestras es decisivo este enfoque, que plantea no tanto una enorme captación una enorme diversidad de datos, sino aquellos que nos son útiles para los objetivos de la organización. Esto yo creo que es importante, ¿no? A los objetivos de diálogo de la organización. Esto yo creo que es muy importante. Sí. Es decir, la norma nos arrastraría. Yo creo que nos ha planteado Alejandro con toda... Yo he hablado mucho de modelo de relación, no he hablado de modelo de venta. Lo sé. Y es verdad, lo que dice Roberto. Esto es como cuando intentas salir con una pareja, decir, me gusta alguien, pues lo primero que haces es ir al cine porque hablas poco, pobre cine que está pasándolo mal. Después vas al Burger King porque hablas un poquito más. Después das un paseo porque tienes que hablar más. Y después le pides salir y si sale bien. Es una relación. Si estableces, no, quiero empezar a salir contigo en el primer contacto, la gente... Sí. se retotae. Sí. Sí. Yo el modelo de relación que nosotros estamos intentando trabajar, que lo trabaja una compañera, es que insisto un montón. No me quiero relacionar solo para vender, quiero relacionarme primero para conocerte y porque me interesa tu relación. Sí. Después ya, si te vendo, bien. Sí. Pues hasta el martes. Un gusto, mucha suerte y ha sido un placer.